Darles que este webinario va a quedar grabado para todas ustedes, para que después lo puedan volver a ver, para que también lo puedan compartir. La idea es que esto sea una información que esté disponible para muchas mujeres, para la comunidad, pero también para otras mujeres que estén en este mismo camino. Ay, por acá alguien nos está diciendo que está en Venezuela. Qué bien, qué lindo. Me encantan esos grupos tan diversos. ADA es una comunidad que llega a muchas mujeres en la región hispanoparlante, así que bienvenidas a todas. Y como les contaba, compartan mucho esta información a todas estas mujeres que creen que les pueda interesar. Es un gusto contar hoy con Isabel Fortuna. Gracias, Isabel, por estar acá con nosotras y por venir a compartir como tu valiosa experiencia. Cuando pensábamos en este webinario, nosotros de nada nos hemos dedicado durante muchísimos años a trabajar con mujeres, capacitándolas en tecnología, pero especialmente encontrando ese punto que las lleva a la inserción laboral en el mundo de la tecnología. Un reto nada fácil, porque por eso también existimos como una organización sin fines de lucro, porque realmente existe una brecha muy grande y porque no es un camino fácil. Y como que sentimos que el último tiempo se ha vuelto un poco más difícil, que de hecho cuando empezamos a pensar en este webinario y cuando convocamos a Isa para que viniera a acompañarnos y a darnos su valiosa información, era como, bueno, ¿qué está pasando? Hay una cantidad de oferta, mandamos una cantidad de CVs, actualizamos el LinkedIn, tenemos experiencia y aún así nadie nos llama. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Porque ya estamos en un punto que nos preparamos y ¿qué pasa ahí? Es una pregunta que suena mucho dentro de la comunidad de ADA, que nos hacen mucho y por eso quisimos tocar ese tema en especial. Bueno, yo creo que hoy no se trata solamente de tener capacidades o experiencia, sino algo clave y es la visibilidad. Si no estás presente, simplemente no existes en el mercado laboral, ¿no? Y justamente para ayudarnos a entender cómo cambiar esa realidad, es que hoy tenemos a esta invitada tan increíble, bueno, Isabel Fortuna. Es una profesional con más de 15 años de experiencia en la gestión de capital humano, de reclutamiento, de selección y desarrollo organizacional. A lo largo de su trayectoria siempre ha acompañado a muchísimas personas en procesos de crecimiento profesional y en los últimos años ha integrado su experiencia al mundo del staffing y las operaciones, creando propuestas de valor que conectan el desarrollo profesional con el entorno digital. Isabel es una apasionada de la tecnología y por generar nuevas oportunidades reales para personas reales como nosotras, bueno, especialmente en contexto de cambio y en evolución laboral. Aquí también hay otro punto que a nosotros nos atraviesa muchísimo y es que somos también mujeres que estamos en una región que es una región compleja respecto al trabajo que es la región latinoamericana, así que también por eso lo abrimos a toda la región porque en los diferentes países encontramos diferentes problemáticas y diferentes situaciones, pero quizás encontramos muchos puntos en común para poder buscar esto que nos lleve a encontrar ese trabajo que estamos buscando, ¿no? Bueno, Isabel, además de ser una especialista en empleabilidad, lidera 25 Skills, que es una iniciativa enfocada en la capacitación y el empoderamiento de mujeres que están en procesos de búsqueda, reinserción y transición profesional. Isabel, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por acercarte, porque tú has estado muy interesada en nuestra comunidad y en apoyar a nuestras mujeres. Así que te dejo este espacio para que puedas compartirnos toda esta información. Yo te voy a estar ayudando, te voy a servir de co-host para estar ayudándote con los mensajitos. Tú pídeme lo que necesites. Las chicas también comuníquense con nosotros a través de este chat. Bárbaro, excelente. Bueno, gracias por la introducción. Me emociona un poco la introducción, no esperaba tanto. A veces uno, este síndrome del impostor, ¿no? Que tenemos, de uno a veces no capitaliza la cantidad de cosas que hizo. Y creo que es una gran introducción para el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? De cómo nosotros contamos nuestra experiencia, cómo esa experiencia es contada a través de los otros y cómo nosotros posicionamos nuestro discurso en el mercado. Así que con eso vamos a hacer la introducción a marca personal, voy a compartir pantalla. Reglas del encuentro, ya Diana se las dijo, pero es muy importante que dejen las preguntas en el chat. La idea es que podamos hacer un conversatorio, que podamos ir viendo los temas, porque yo estoy acá para que aprendamos juntas, no para que yo hable y ustedes escuchen, al contrario, sino que las experiencias y comentarios de cada una vaya inspirando a las otras en su proceso de búsqueda.
pero no vamos a tomar el tiempo para ver el caso de vida de cada una de ustedes, porque si no, no terminamos más. Entonces, la idea es que ustedes puedan ser sintéticas, concisas en lo que ustedes quieren tratar específicamente sobre los temas que vamos a ver. ¿Sí? Dicho eso, vamos a compartir pantalla y les pido que me confirmen cuando ustedes estén viendo en grande. Ahí Así, estamos viendo. ahí Perfecto. está, excelente. Bien. Bueno, vamos a pasar esto para acá o bajarlo acá. Les voy a pedir que alguna me diga qué es lo que ven acá. Lo tienen que leer de izquierda a derecha. ¿Qué les hace pensar este slide? ¿Qué ven ahí? Anime, gamers, Gamers, ok. ¿Qué más ven? Fíjense que de izquierda a derecha se va como perfilando el Hola, asunto. ¿qué Como tal? Jueguitos, puede ser. está relacionado con juegos, sí, pero en el proceso de juegos, Diversión, bien. ¿Y qué diversión, tenemos a ver. dentro se del ve todos proceso los de juegos, juegos? Perdón, tengo se un ve poco de todos los delay. juegos, después se Sí, ve como el grupo de personajes y después el ok. individual. Ok, ¿y qué quiere decir eso de el grupo de personajes y después el individual? ¿Qué se imaginan que puede tener esto de paralelismo con el mercado laboral? La visibilidad, como en una parte está muy clara, en la otra ya es como un conjunto y en el otro ya es como todo el universo. Perfecto, hay un componente de visibilidad de un jugador o player que destaca con respecto al resto, por X razón, ¿no? Pero también hay como un componente que quise traer con este slide, que es que fíjense que si nosotros leemos esto como si fuera el mercado laboral, ¿sí? Tenemos por un lado todo el cúmulo de personajes, juegos que podríamos llegar a jugar, que son roles o posiciones dentro de empresas, etcétera. Un proceso de selección que va en algún punto a perfilar esos candidatos y después un finalista o una finalista. Que en realidad el finalista, fíjense que yo escogí a propósito a alguien que no es Mario, sino, si no me equivoco mal, Super Champiñón. No me acuerdo cómo se llama realmente, pero para mí es el champiñón. Y básicamente lo que quiero transmitir acá es que de todo ese mercado que nosotros tenemos, esa masa gigante que hay de oportunidades, y de todos esos procesos en los cuales nosotros participamos cuando tenemos entrevistas, cuando nos refieren a una empresa, cuando nosotras nos presentamos, hacemos una presentación, siempre el finalista va a tener dos componentes, un 50% de componente de la empresa y un 50% de componente de la candidata. ¿Qué quiero decir con esto? En un proceso de selección, cuando una persona es elegida, no siempre esa persona es la que cumplía con todas las características del puesto. A veces todos cumplimos o todas estamos a la altura de cumplir con las características del puesto, pero la idiosincrasia de la empresa no es para nosotras porque lo que nosotras buscamos es algo diferente. O el tipo de empresa no machea tanto con lo que nosotras queremos en este momento, o el tipo de empresa en algún punto me hizo ruido a lo largo del proceso y yo decido no ser parte de ese proceso de selección. Entonces, la discriminación que quiero hacer acá en términos de quién queda y quién no queda en un empleo no tiene que ver con cuánto nosotras nos preparamos para ese rol, que sí hay que prepararse, hay que formarse, hay que aprender, y sobre todo en tecnología, que esto cambia minuto a minuto, sino también hay un factor componente personal y profesional, es decir, el personal mío en términos de mi propio desarrollo de carrera y el profesional relacionado con lo que le pasa a la empresa. ¿Me puede pagar el sueldo que yo pido? ¿La empresa está a la altura de tener un candidato como lo soy yo en términos de lo que yo busco en desarrollo de carrera? ¿Está a la altura de desafiarme lo que yo quiero hoy en mi próximo paso? Muchas veces la empresa tiene ese problema en términos de, me encanta Isa, lo que tengo hoy para darle la va a aburrir. Lo que tengo hoy para darle va a hacer que Isa en 6 meses busque trabajo de nuevo y yo necesito que Isa se quede. Entonces, prefiero ir por
Ana, que quizás hoy este rol le representa un desafío mayor y va a tener una curva de desarrollo más grande. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que cuando nosotras pasamos todo el proceso de selección, nos exponemos, hacemos las entrevistas, que es súper arduo, chicas, y es re difícil, y así todo lo llevamos adelante, muchas veces no quedamos en la posición. Y eso no tiene que ver necesariamente con nosotras. Tiene que ver con una realidad que es la realidad del mercado. Y asimismo, nosotras, como finalistas en un proceso de selección, más allá de que sí hay un contexto donde el mercado está quizás más en recesión, hay menos oferta, las ofertas cuesta mucho poder entrar, nosotras también decidimos. Entonces el factor del 50% donde nosotras tomamos una decisión sobre ese rol es súper importante, porque esto va a ser nuestro próximo paso laboral. Siempre que nosotras confirmamos una propuesta, la pensamos por el paso que va a venir después de esa propuesta. Es decir, cómo yo estoy preparando la Isa del futuro, ya no la de hoy. Dicho esto, y haciendo esta pequeña introducción, vamos a introducir un poco más sobre lo que es el proceso de marca personal. Para poder pensar la marca personal, nosotras tenemos que, en algún punto, construir nuestra marca. No es fácil construir la marca, porque uno cree que hay muchas cosas que vienen dadas de por sí. Bueno, sí, bárbaro, yo soy Java developer. Listo, murió ahí. No, la realidad es que somos más que el título que portamos, somos más que lo que estudiamos, somos más que los puestos que hemos tenido en los cuales hemos trabajado. Es un cúmulo de cosas que tiene la marca por sí sola que hacen que yo tenga que tener todo eso en cuenta a la hora de construir esa historia y salir a contarla. Si no, me va a terminar pasando esto. Voy a ser un player más dentro de lo que es el montón y no voy a lograr poder contar esa singularidad, que es lo propio mío y es lo que me va a diferenciar y va a hacer que yo tenga un proceso diferencial con respecto a los otros, por así decirlo, candidatos, players, como quieran llamarlo. Bien, la marca personal es entonces pensar a la persona como si nosotras fuéramos a ofrecernos con nuestras bondades, nuestras virtudes y también nuestras debilidades, reconociéndolas y encontrando oportunidades de mejora o de seguir creciendo hacia un mercado específico. Y digo mercado específico porque uno de los principales problemas que tenemos cuando construimos marca es que creemos que le hablamos a todo el mercado. Y por lo general hay que hacer alguna especie de segmentación para poder ayudar a ese proceso. Ahora vamos a ver cómo se perfila esa segmentación, cómo yo puedo tomar decisiones chiquitas, pero que al final del proceso van a ser grandes, porque me van a ayudar muchísimo a entender mejor cómo posicionar mi experiencia y cómo ayudar a que esa experiencia sea relevante para quien escucha y obviamente se identifique con mi discurso. También la marca personal de hoy es un músculo elástico, es decir, lo que yo hoy estoy usando en términos de mi contenido, mi propuesta, mi construcción de historia, es representativa hoy, pero quizás en 6 meses quiero otra cosa. O en 6 meses evolucioné, o lo que decíamos recién, de que en tecnología las cosas cambian minuto a minuto. Me puede pasar que en 6 meses yo haya descubierto un nuevo path de carrera, haya descubierto una tecnología que antes no existía o no se posicionaba de ese estilo, o quizás yo no la tenía en mente y la descubrí y wow, quiero ir hacia ahí. Perfecto. La marca personal tiene que ser ese músculo elástico que me permita a mí poder ir contando mi historia atravesando las diferentes etapas de mi vida. Algunas fueron mamás, algunas fueron, no sé, recién recibidas, otras tuvieron un despido en el trabajo y se tuvieron que reinventar. A todas nos pasan cosas. Entonces, lo que yo hoy preparo es algo que tiene que ser elástico lo suficiente para poder adaptarse a esas diferentes etapas de vida y así todo ser representativo de lo que yo quiero contar con respecto a mi marca. Sé que fui muy por arriba, pero hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Se escucha bien? ¿Algún problema? ¿Vamos bien? No veo las manitos. ¿Alguna que se desmutee y me diga, sí, Sa, vamos Va- bien? vamos bien, te están haciendo manito arriba. Bárbaro, excelente. Seguimos, chicas. Entonces, para poder pensar la construcción de la marca personal, vamos a tener todos estos, por así decirlo, segmentos. Lo que vamos a hacer es ir
punto por punto en cada uno de los segmentos y empezar a pensar o a indagar en la marca con respecto a los diferentes variables o preguntas que me debería estar haciendo para construir esa marca. La primera propuesta, como yo les decía, es el público. El público hay que segmentarlo. Yo no le voy a hablar de la misma manera a una multinacional que a una startup, que a una empresa pyme, como llamamos en Argentina, que la traducción para el resto de Latinoamérica sería una empresa pequeña o mediana, ¿sí? No le voy a hablar de la misma manera a un perfil de empresa que busca un empleo en nómina, ¿sí? Que sería relación de dependencia en Argentina, o a un empleo que quizás busca un proveedor de servicios, que empiece y termine específicamente por un tiempo determinado. La forma de venta es diferente. Entonces es muy importante que yo tenga claro a quién le hablo, porque si yo uso la misma estrategia de posicionamiento de mi contenido para todos los frentes, es muy probable que no logre que se identifique ninguno. Entonces, pensando un poco en el proceso de público objetivo, que sería mi audiencia, ¿a quién le estoy hablando para contar y posicionar el producto ISA? Bien, acá tenemos dos casos, ¿sí? En el caso de Ana, tenemos una persona que busca nómina o full time o relación de dependencia en una empresa, como decíamos, pequeña o mediana, que sería una empresa familiar, una empresa que no es familiar, pero que tiene una dotación de hasta 500 empleados, podríamos llegar a decir. 100, entre 100 y 300 se suele mover ahí. Después podemos llegar a tener las multinacionales, que obviamente ahí los requisitos son distintos, cambian algunas cosas. Después tenemos en el caso de Tomás, él quiere ser freelance y quiere posicionar sus servicios. Entonces ya no se trata necesariamente de salir a vender un empleado, sino un servicio puntual, es decir, algo que él sabe hacer y que lo quiere salir a contar al mercado latinoamericano. Con las vicisitudes que eso tiene, pensando que los diferentes países manejan las cosas distinto, las reglas son diferentes, hay otras páginas para buscar esos empleos o esas propuestas de proyectos. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de pensarlo. Principales preguntas que me tengo que hacer para el público objetivo. ¿Cómo quiero crecer profesionalmente? Es la primera. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quiero hacer carrera en una empresa o quiero armar una cartera de clientes? Quiero dentro de esa carrera en una empresa tener un rol donde yo pueda ir creciendo y quizás hoy ser parte de, siguiendo con el ejemplo de Java Developer, el equipo de desarrollo y mañana arquitectura o mañana switchear a producto y de repente empezar a trabajar en producto o quizás empezar a trabajar, no sé, QA, eh, Machine Learning, porque me empezó a interesar Data Science. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿De dónde quiero apuntar? Eso es parte del proceso de a qué tipo de empresas también le voy a hablar. ¿Por qué? En la multinacional solemos tener puestos donde somos como una cajita en nuestra forma de entrega, ¿sí? Lo que hace Isa lo termina y lo arranca Ana, lo termina y lo arranca Cecilia, y así sucesivamente. Cuando de repente en las empresas más chicas lo que se suele hacer es que un rol tenga una envergadura mucho mayor, es decir, que tenga horizontalmente un poquito de QA, un poquito de front, un poquito de back, y después te hace el testing, te revisa y después te implementa. Y quizás ese perfil termina creciendo y robusteciéndose de una manera diferente al que se puede robustecer dentro de una empresa multinacional, donde crece solamente en front, con un career path específico de front y después tiene que cambiar de path o de carrera profesional dentro de la empresa para poder switchear y conocer otras cosas. Esas son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿El estar en esta empresa me permitiría algo distinto? ¿Me permitiría crecer horizontalmente o verticalmente? ¿Quiero liderar? ¿Me gustaría liderar? ¿Qué empresas me pueden proveer más rápido la oportunidad de liderar? Piensen que las empresas más chicas, la oportunidad de liderar es más baja. ¿Por qué? Por un tema de dotación y por un tema también de organización estructural. No siempre hay tantas capas de liderazgo en el medio. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo quiero crecer hacia el desarrollo de gente y de equipos, quizás lo que me conviene es una empresa más grande, donde voy a poder desarrollar eso de una forma diferente. En términos de clientes, otras cosas que puedo pensar o que puedo proponer es ese servicio que yo voy a posicionar, cómo toma decisiones mi futuro cliente. Cómo toma decisiones quiere decir
elige por calidad, elige por precio, elige por tiempo de entrega. ¿Por qué elige? ¿Qué es lo que prioriza? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué servicio o qué propuesta vengo yo a traer para solucionar el problema o dolor que este cliente tiene? Es muy importante al pararnos desde freelancing o desde lo que sería emprendedurismo, eh, entendiendo qué problema vengo a solucionar, porque esa es la base de poder entender cómo ese problema se puede seguir desarrollando en subproblemas, esto de atomic thinking o atomizar el pensamiento, y poder generar que el cliente entre hoy por este servicio, pero mañana le vendí este y este, que también hacen a que ese problema se resuelva, pero a la vez le aportan valor desde otros lugares. Entonces yo logré no solamente lo que es la adquisición del cliente, sino también el farming, hacer crecer esa cuenta. Y eso va a permitir ingreso recurrente, ¿no? Justamente lo que yo tengo que lograr al freelancear es que el cliente vuelva a comprar, que el cliente diga, wow, estoy tan satisfecho con lo que hicimos juntos que podemos seguir trabajando en proyectos. Bien, otras preguntas que me puedo hacer. Estoy dispuesta a seguir aprendiendo otras tecnologías, a cambiar de paz de carrera si es que fuera necesario. ¿Necesito el inglés? ¿Me siento cómoda hablando en inglés? ¿Prefiero trabajar en la TAM? ¿Busco empresas que sí o sí tengan un requisito en relación a idioma o me banco directamente en empresas quizás que trabajen más a nivel Latinoamérica donde yo no me sienta tan exigida en ese sentido porque no me siento cómoda? ¿Qué tipo de horario quiero hacer? Muchas veces las empresas que trabajan a nivel Latinoamérica requieren que yo trabaje en una time zone diferente a la de mi país. ¿Estoy dispuesta a eso? ¿Con qué no estoy dispuesta? ¿Cuántas horas quiero trabajar? ¿De qué condiciones quiero trabajar? Esto de las condiciones también es algo que se gesta mucho, sobre todo en el mercado latinoamericano, con la informalidad, ¿no? Muchas veces el trabajo no está declarado, es un trabajo que no se puede facturar, por así decirlo, o si se factura un porcentaje. Entonces, yo tengo que aprender también a tomar decisiones sobre eso. Muchas veces el mercado no me va a responder con el mundo ideal Disney en términos de condiciones de contratación. Sería ideal si surgiera eso siempre, pero no es la realidad del mercado latinoamericano, sobre todo en un mercado de recesión. Entonces ahí hay unas cosas que yo tengo que aprender a entender de qué puedo resignar yo en términos de ese proceso y con qué estoy dispuesta a seguir adelante y con qué no. Siempre cuidando el valor de mi trabajo, que obviamente me paguen y lo que me corresponde, y obviamente entendiendo qué puesta es hoy para una puesta a futuro. Es decir, si hoy quizás no me pagan tan bien, pero con esto yo puedo lograr generar pipeline de proyectos y tener más oportunidades para mostrar en esa cartera que quiero armar, bueno, quizás es un perder hoy para ganar más adelante. Esas son las decisiones que yo tengo que ir tomando, acorde a mi realidad. Hay gente que lo puede hacer, hay gente que no, pero bueno, son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Y por eso es importante dentro del público objetivo que todas estas decisiones estén también un poco perfiladas, porque eso me va a ayudar a hablarles mejor, a no improvisar ante la pregunta incómoda de ¿podrías trabajar facturando y no siendo nómina para nosotros? Tener respuestas un poco más cocinadas en términos de condiciones de contratación, desarrollo de carrera, qué busco y qué quiero. Si en algún punto quiero trabajar medio tiempo o necesito trabajar medio tiempo, bueno, ver cómo posicionar eso con un storytelling que me permita poder seguir adelante cuando las posiciones son siempre full time, ver cómo puedo allanar ese terreno. ¿Preguntas hasta acá? No hay ninguna acá en el chat. Por ahí tengo yo una, Isa, que Dale. cuando contabas todo eso pensaba un montón en mí, ¿no? Y en mi edad, que tengo 45 años y que Sos muchas veces joven. uno busca la reprofesionalización y creo que pasa mucho aquí también con parte de mujeres que están aquí en nuestra comunidad y Sí, traemos como toda una experiencia porque uno ha hecho muchas cosas en su vida, ¿no? sí. Y quizás cosas que no tienen que ver con la tecnología. ¿Qué tan adecuado es en esta construcción de la marca y de lo que nosotros proyectamos y hacia donde nosotros vamos, contar esa experiencia que tuvimos? Y antes de que me Bien. respondas, te quería decir que para mí, por ejemplo, es muy importante la experiencia. O sea, vengo o no sé, es algo que me genera mucha dualidad con el mundo de la tecnología
pero constructivamente y culturalmente, de donde yo vengo en Colombia, para nosotros la experiencia es muy importante. O sea, las personas más importantes socialmente hablando son las personas que más experiencia tienen, ¿sí? El mundo Ujú. de la tecnología te hace como una disrupción a esto, ¿no? Y gente muy joven Sí, con poca experiencia logra sí, cosas y por encima de gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Y la experiencia que viene también de experiencia en manejo de equipos, experiencia en comunicación efectiva, o sea, todo eso que te dan los años de trabajo que no te lo da ningún otro curso. Y muchas veces he visto CVs de algunas de nuestras alumnas en ADA donde han tenido una cantidad de experiencia, mujeres maduras que han pasado por unos roles que traen una experiencia muy rica. Por ejemplo, te voy a traer un caso concreto de una mujer que quiso estudiar backend, pero venía de ser auxiliar administrativa durante muchos años en su sí. carrera, que para mí es una experiencia maravillosa, o sea, ser auxiliar administrativo y entender todo lo que es una empresa en el mundo desde lo administrativo, pero no contaba esa parte, porque sentía que contar esa parte era como oscurecer su propio perfil. Ujú. Y siempre, y estaba esperando verte en este webinario para preguntarte, ¿tú qué opinas de eso? Cuando traes toda esta experiencia, ¿es mejor contarlo o no contarlo? Cuando tú dices, bueno, hay que ver hacia quién le estoy hablando y a quién no le estoy hablando. ¿Esa experiencia Sí. pesa o esa experiencia es mejor no contarla? O qué pasa con toda esa experiencia, ese background que traigo, que así no sea de tecnología, me hace a mí como la profesional que soy hoy? Vamos a saltarnos un slide y nos vamos directamente acá porque me viene como pie fantástico para charlar sobre cómo cuento en 5 minutos, como si fuera un elevator pitch, una charla de ascensor. Tengo 11 pisos para subir, estoy con quien me va a elegir y le tengo que contar de dónde vengo, quién soy, qué quiero y qué busco, ¿no? La respuesta corta es siempre tengo que capitalizar mi experiencia porque uno, he dejado mucho en esa experiencia y es seguro que yo capitalicé un montón de skills en esa experiencia que puedo aplicar a otro entorno. Cuando nosotros creamos contenido para nuestra marca, una de las cosas más interesantes para hacer es como si fuera que nos sacamos el sombrero de las empresas donde estuvimos y ponemos el contenido como si fuera una hoja en blanco. Y ahí lo que tenemos que pensar es, ¿qué de todo esto que yo hice se extrapola en capacidades, en aptitudes, en cosas que podría hacer en cualquier otro entorno? El ejemplo que vos traías a nivel administración para un backender es súper importante. El backender tiene que documentar, el backender tiene que tomar decisiones de lógica sobre cómo ese sistema va a operar y el backender tiene que en algún punto poder explicarle de una forma sencilla al front por qué la decisión de que lo hagan de esa manera es un error y hay que hacerlo diferente. Más allá de que en el front quede hermoso y se vea re lindo el botón, claramente desde el backend a veces esas decisiones o esas soluciones no son las perfectas. Parte de toda esa experiencia que esta persona trae en el sector de administración, para poder trabajar en un sector de administración tuviste que pelearte con gente en algún momento y resolver cosas. Tuviste que tener una muy buena organización, responsabilidad sobre tus entregables y en algún punto mantener la casa en orden, en Excel seguramente. Por lo tanto, tenés un nivel de organización, un nivel de capacidad de análisis, un nivel de entendimiento del ecosistema de trabajo, por así decirlo, y de los diferentes stakeholders o key players o personas con las que trabajás, ya sea proveedores o gente interna de la empresa, que te van a posicionar diferente como backender para poder resolver eso. Cuando le tenés que explicar al front por qué esa decisión no es la correcta, cuando tenés que negociar con QA, por qué QA te está levantando todos estos bugs cuando en realidad es como, dale, tan finito vas a hilar. Toda esa parte es negociación y es parte del proceso de crecer como equipo. Dentro de lo que son perfiles administrativos también, me acuerdo, tengo dos ejemplos para contar. Uno de los ejemplos era algo totalmente distinto, una persona que no tenía experiencia laboral, pero estábamos haciendo el CV, estábamos pensándolo juntos, y esta persona me dice, no, la verdad yo no tengo experiencia, no sé qué contar, solo tengo el proyecto integrador que hice en el curso que hice, y la verdad es que no sé qué más contar.
Y estábamos armando esa historia, ¿no? Cómo posicionamos ese curso, cómo posicionamos el proyecto integrador. Y le empiezo a preguntar de su vida, qué hacía, qué hace en su tiempo libre. Y me termina contando que jugaba todas las madrugadas. Y le digo, ¿qué jugás? Me empieza a contar, no importa qué jugaba, porque no vamos a hacer propaganda, pero dentro de ese juego, él coordinaba gente. Y yo le digo, ¿cómo es esto de coordinar gente? Me termina contando que, no, sí, yo hablo con gente de todo el mundo y me comunico en inglés y directamente lo que hago es asignarles los roles y me ocupo de que todos lleguemos al objetivo. Y, y el chico era líder y no lo sabía. Y yo básicamente lo que le dije, esto que tenés acá es oro en polvo y no lo estás contando. Y tenés un montón de cosas que podrías estar profesionalizando en ese lugar, que podrías estar mostrando, que no las estás mostrando. Empecemos por ahí, arranquemos por Claro. ahí. Gente de la comunidad judía que hizo programas de educación no formal. Lo digo como un ejemplo, ¿sí? Que tienen un montón de habilidades que han traído de esas coordinaciones de grupos. Y digo comunidad judía como un ejemplo, pueden ser católicos, pueden ser cualquier evento religioso que generó grupos donde los scouts, o sea, gente que tuvo que tomar decisiones, resolver problemas, todo eso se capitaliza. No siempre tiene que ser una experiencia laboral concreta, a eso es lo que quiero llevarlo. Y un tercer ejemplo, un segundo ejemplo, tercero, es una chica que trabajaba en un restaurante. En realidad ella era como que hacía todo, se ponía todos los sombreros. Por momentos lavaba las copas, por momentos atendía, por momentos registraba en un sistema que se llama MaxiRest los pedidos, las comandas. Y ella quería entrar también de backender en una empresa que trabajaba con clientes de gastronomía. Y yo dije, mostralo. Vos a nivel usuario aprendiste la funcionalidad del sistema. Estoy segura de que a nivel developer vas a poder aprender y mostrar por qué algo que al cliente le funciona, por así decirlo desde los ojos, al usuario no le funciona. Y vos vas a tener con qué documentarlo. Mostrá esa parte porque desde el lado de developer vas a crear un storytelling totalmente distinto y es en base a tu experiencia. Y en ningún lado ella estaba diciendo, no, bueno, le daba miedo, le daba vergüenza, decir, no, bueno, yo trabajé de esto. No, al contrario, salía a mostrarlo, salía a contar todas las bondades que aprendiste, los sistemas que utilizaste en ese proceso, porque eso te va a posicionar diferente en tu carrera de tecnología. No sé si contesté la Espectacular. pregunta con estos ejemplos. No, perfecto. Y justo ahí, perdón, Talía nos dice que cómo puede contar su experiencia como docente para trabajar como developer. Ok, depende sos docente inicial, sos docente terciaria, necesito más. ¿Qué dice Talía? Me encanta tu nombre, Talía. Hola, ¿cómo va? Soy Talia. Sí, Soy docente terciaria y tengo también la tecnicatura en desarrollo de aplicaciones. perfecto. Docente terciaria, la mayoría de la gente que acude a ti son adultos, ¿right? ¿Es así? Sí, Bien. exactamente. Para poder coordinar la clase, vos tenés toda una planificación de educación que tenés que hacer para poder llevar a cabo la clase, tenés que respetar esa planificación docente con currícula y a la vez poder traducir los contenidos, llevar contenidos a bajar a terreno para que esas personas puedan implementarlo en aquello que quieren llevar, independientemente de lo que seas, así todo seas maestra de cerámica o maestra de un posgrado de, no sé, New Business. Siempre tenés que hacer una traducción entre lo que la currícula pretende y lo que vos en concreto venís a trabajar. Y parte de eso va a ser el entendimiento con el público. Entonces creo que las mayores habilidades que vas a poder tomar desde el rol docente no solo es la organización, la planificación, la gestión, sino también todo lo relacionado con cómo vos te posicionás frente al otro. Oratoria, lograr que el equipo te siga, lograr que te escuchen, lograr que entiendan hacia dónde vas, lograr vos confirmar que el equipo está siguiendo lo que vos venís a trabajar. Y fíjate que no hablo de alumnos, hablo de equipo, porque si vos lográs que la mayoría llegue al resultado, vos tenés éxito como docente y eso es parte de tu desarrollo. Entonces creo que
hay como un tema de team building, de engagement, de varias cosas que vos podés, perdón si hablo mucho en inglés, de coordinación de equipos, de generar esa aprehensión sobre aquello que vos venís a traer, que lo podés capitalizar recontra desde el lado de developer. Pensalo así. Vos hoy vas a desarrollar tu carrera como developer, en algún momento vas a tener un junior trabajando con vos. Toda esa parte didáctica, toda esa parte de storytelling desde el lado de cliente-usuario, ya la tenés, porque vas a poder armar el caso de una forma diferente a la hora de defenderlo contra un fondo de inversión si tuvieras que hacerlo, traer a que el PM, el BA entiendan por qué no se llega con el requerimiento y por qué se necesita más tiempo, a negociar las estimaciones. Vas a poder hacer un montón de cosas de una forma diferente que si no tuvieras ese background o ese skill o esa historia por detrás de tu propuesta. Espero haberte ayudado con eso. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bien, si les parece, seguimos adelante, porque justamente lo que yo les quería mostrar dentro de lo que es extracto es que parte de contar esa experiencia y lo que yo traigo dentro de mi perfil es poder en algún punto allanar qué traigo. Es decir, ¿qué viene parte de Isa? ¿Sí? Cuando Diana les presentaba mi perfil, hay un montón de cosas que Diana dijo que es como, wow. Y seguramente a ustedes les pase también, cuando empiecen a hacer ese recorrido hacia atrás de, mirá, en este proyecto también participé de esto, y, mirá, acá también había hecho esto, lo voy a empezar a pensar. No importa si después lo terminan agregando o no, porque de repente tiene que ser relevante para esa audiencia que elegimos, ¿sí? Recuerden que a no todas las empresas le hablo de la misma manera, a no todas las empresas el contenido va a ser igual de relevante. Entonces, vamos a la página en blanco, repensemos nuestra historia en base a lo que nosotros podríamos llegar a capitalizar de antes y sumar en base a nuestra experiencia, dónde estamos paradas ahora, siempre pensando en quién queremos ser más adelante, hacia dónde queremos ir. Eso nos va a ayudar a definir el mercado, nos va a ayudar a definir la presentación y nos va a ayudar a entender mejor cómo vender esa historia. Acá básicamente yo les traje dos ejemplos muy cortitos de cómo, siguiendo con el caso de relación de dependencia o de freelance, recuerden que relación de dependencia es nómina en el resto de la TAM, van a poder llevar rápidamente hacia dónde va. Si la persona se encuentra con el decisor de su próximo paso de carrera, que de nuevo nosotros también decidimos, pero te lo encontraste en el ascensor, tenés la oportunidad de contarle en 3 minutos de qué va tu perfil, esto te va a sacar de apuro. Vas a poder cortito, conciso y al pie mostrarle, vengo de acá, voy hacia acá y esta es mi experiencia. Y esto es súper capitalizador para el proceso de ustedes, de la construcción de marca. Acá van a ver que el loguito de AI está prendido. Justamente hay un montón de cosas que ustedes pueden chatear con la AI, justamente contándoles de ustedes. La AI los va a estimular con preguntas, los va a estimular con propuestas. Ojo con la sobredimensión, porque para la AI siempre somos fantásticos y siempre hicimos todo bien en esta vida. No se compren ese cuento, porque todos tenemos errores y hay cosas que quizás la AI no nos va a challengear o no nos va a preguntar. Entonces, sean críticos con las respuestas que les da y en algún punto pinchen ustedes a la AI diciéndole, bárbaro todo esto que me dijiste, pero si tuvieras que criticarlo, ¿qué me dirías? Y seguramente van a ver que van a empezar a aparecer cosas de, bueno, sí, esto es así, pero en realidad deberías haber integrado esta otra cosa o podrías contar esta otra parte mejor. Recuerden que todo lo que les da, la AI los está conociendo, está aprendiendo de ustedes. Cuanto ustedes más estimulen al bot, por así decirlo, usen cual usen, ChatGPT, Claude, la que sea, traten de ir conciso a yo vengo de acá, podés, bueno, no siempre puede leer el LinkedIn porque depende si está abierto o no, eso lo vamos a ver en un ratito, pero básicamente traten de tirarle la información que ustedes tienen de su CV y pídanle que les haga el extracto, que les dé una propuesta de extracto. Mastíquenlo ustedes y devuélvanselo y díganle, me parece que esta versión se ajusta más, criticámela, qué cosas crees que faltan. Usen la AI a su favor a la hora de, no somos todos creadores de contenido todos los días, no hacemos esto todos los días, nos cuesta estimularnos a veces porque no sabemos las respuestas o las preguntas correctas, utilicen la AI a su favor, pero no compren ni se casen con todo lo que la AI trae, porque justamente tiene que ser lo más adecuado a la historia de ustedes. Y la AI lo que va a hacer es traer específicamente cosas generales, cosas que sean para todos los perfiles como el mío.
justamente lo que yo tengo que lograr es ese factor diferencial. Todo lo que los perfiles como el mío hacen, salvo lo que yo tengo para aportar de diferente. Yo ahí les compartí a Entonces, las chicas en el mensajito un prompt que sí, tengo yo con la IA que me sí, ayuda a que sea, a que me rete a hablar diferente, ¿no? Que es, le pongo un prompt donde siempre le digo que me evalúe, que me valide con criterio antes de aceptar como cierto lo que te digo, examínalo críticamente, detecta errores, inconsistencia o ambigüedades, proponme mejoras y correcciones explicando con amabilidad. Bueno, eso, la parte de la amabilidad se la pongo mucho yo porque es mi tono, pero siempre con amabilidad, pero siempre es como buscando que la propia IA en el prompt te genere temas con más criterio y no acepte como cierto todo lo que decimos. Eso está bueno y lo pueden poner total. guárdense ese prompt que me lo enseñó una profe de ADA de inteligencia artificial y me ayuda a que no siempre me diga que todo lo que digo está bien. Fíjense esto que decía Diana, qué importante, el que no asuma cosas. La AI por default asume. Lo que le falta lo completa. Muchas veces el fenómeno de alucinación se da por esto, porque lo que le falta lo completa y no chequea si realmente es 100% cierto. Entonces, qué importante es que ustedes siempre que le pidan en el prompt cualquier tipo de requerimiento, le pidan que no asuma cosas. Esto también lo aprendí de una persona técnica que claramente trabaja todos los días con AI y me dijo, Isa, que no asuma el contexto, por favor, decíselo. Decile, no asumas ningún contexto, pregúntame todo lo que necesites, yo te voy a ayudar, o sea, vos ayudas a la AI, pero que por favor no cree escenarios donde no los necesitamos, porque ahí es donde empieza a aparecer ese gap de error o ese vacío. Bueno, seguimos un poco entonces. Vamos para atrás porque nos introdujimos por la pregunta, pero nos vino joya para introducir todo esto. Fíjense que hay un impulsor de marca que es el McDonald's me encanta, Nike Just Do It. Es como esa fortuna, no sé qué diría, empleabilidad, ¿qué diría? Diría un montón de cosas, creo yo. Pero básicamente acá es donde tenemos que nosotras hacer en algún punto el hincapié de qué queremos que nos represente como esa bajada, apenas viene el nombre, tiene que haber una bajada que rápidamente introduzca de qué va a ir Isa, de qué va a ir Ana, de qué va a ir Cecilia. Y esa bajada muchas veces tiene que ver con nuestro rol en términos de lo que nosotras queremos hacer o puede tener que ver con lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, vamos a seguir con la idea de Java Developer. Supongamos que eh, Ana, no recuerdo cómo se llamaba la del ejemplo, Ana es Java Developer y está aprendiendo Machine Learning. Podría poner Ana slash o barra entusiasta de Machine Learning. No está diciendo que es una crack en eso, no está diciendo que tiene toda la experiencia del mundo en eso, está declarando que tiene un interés, que va hacia ese lugar. No está diciendo su seniority. Esto es importante también. Muchas veces nosotros decimos front-end junior. ¿Qué es junior para una empresa de 30 empleados? ¿Qué es junior para una multinacional? Ojo con eso, con nosotros encasillarnos en roles o seniorities que quizás no necesariamente son así para toda la vara del mercado, ¿sí? Que una entrevista técnica les diga a ustedes para esa empresa, en la vara técnica de esa empresa, qué seniority tienen. He visto miles de casos de perfiles que son mid-level y senior en una empresa pyme o pequeña, que de golpe en una multinacional son junior advanced, ¿sí? Entonces no se casen con lo que los encasille del mercado, tómenlo con pinzas como esto es algo que para esta empresa yo podría representar. Y después verán ustedes también con la banda salarial para esa posición, porque también quizás un mid-level en una pyme o una empresa pequeña está haciendo un desarrollo económico más interesante que en una multinacional, porque la multinacional quizás tiene sueldos más bajos, pero paquete compensatorio de beneficios mucho más grande. Ahí es donde yo compenso y tengo que revisar y definir qué hay del otro lado. Entonces, el impulsor de marca o esa bajada, por así decirlo, va a anticipar de qué va el perfil. ISA, empleabilidad, especialista en empleabilidad. Java Developer o desarrollo backend Java. Fíjense por qué esto de Java Developer. Desarrolladora traquea menos, ahora vamos a ver lo de las palabras claves, en el motor de búsqueda que developer. Hay muchas más personas que van a buscar developer que desarrolladora, programadora. Entonces,
Jueguen con las palabras, porque esto también es a favor de la organicidad, o sea, de cómo ustedes van a ir siendo expuestas a lo que es el proceso de orgánico del algoritmo de las páginas que utilicen. Ahora lo vamos a ver en LinkedIn, pero todas las páginas van a funcionar de la misma manera por SEO. Bien, entonces, vimos nuestro público objetivo, vimos nuestro impulsor de marca, tienen loguito de AI, usen AI para esto, ayúdense con AI, con las mejores formas de hacer esa bajada. Traten de que la bajada sea concisa, no incluyan 48.000 cosas porque termina siendo algo que distrae. Piensen que todo es regla de percepción. Más allá del motor de búsqueda, quien después lee, si no es una AI y es una persona, tiene que tomar una decisión rápida porque a veces ve 1.000 currículums por día. Entonces tiene que poder ir rápido de qué va Ana, decide si sigue bajando y leyendo y si no pasa al próximo. Entonces, cuanto más concisa y estratégica soy en la presentación de ese perfil, en esas 3 primeras partes, mi nombre, mi bajada y mi extracto, más posibilidades voy a tener de que esa persona siga leyendo, ¿sí? Piensa en este ejemplo. Me quiero comprar un jean en Levi's o Levi's, como le decimos en Argentina. Entro a Google y pongo jean de Levi's o de Levi's. Enter. La realidad es que los primeros 3 resultados es muy probable que sean publicidad. Y después empiezan a aparecer resultados más a menos. Hacia el fin de la página 1, la mayoría de los usuarios no llegan. Imagínense la página 2. ¿Cuánta gente llega a la página 2? En la percepción del recruiter funciona de la misma manera. Entonces, qué importante es que ustedes puedan captar la atención en el primer 3/4 de hoja, en la primera parte de la página, en el primer proceso de LinkedIn, en el header y en la bajada, para poder captar lo que venga después. Si yo tengo una oportunidad de compra de ese perfil antes, la posibilidad de que el retorno de la inversión, o sea, del tiempo invertido en la creación de contenido, de haber posteado, de haber hecho estrategias dentro de lo que es el posicionamiento de mi perfil, es mucho más alta que si yo desde el vamos no soy concisa, estratégica y no logro transmitir algo que capte realmente a quién, a esa audiencia en base a lo que yo sé que busca. Seguimos un poco más. Palabras claves. Las palabras claves son motores de búsqueda, son palabras técnicas, pero también son palabras blandas. Yo tengo que lograr un cúmulo de palabras que me permitan por repetición, y esto quiere decir que más aparece, a veces el algoritmo entiende que esa persona más sabe o más relevante va a ser el contenido de esa palabra relacionado a esa palabra para ese usuario. Entonces, si yo digo Java Developer en la bajada, Java Developer en el extracto y después en experiencia laboral pongo un proyecto integrador o alguna experiencia que tenga relacionada con Java, el algoritmo va a entender que, bueno, cualquier cosa relacionada a Java, ISA va de eso, así que se la voy a imprimir, se la voy a mostrar. Qué importante es que por repetición ustedes jueguen con esas palabras, siempre pensando en la palabra que más traquea. Y acá doy el ejemplo de e-commerce versus comercio electrónico. La mayoría de la gente no busca comercio electrónico, busca e-commerce, analista de e-commerce, developer de e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. Plataformas de e-commerce. Jueguen con esas palabras a su favor, independientemente de los términos, en términos de nosotras somos mujeres, el término debería ser programadora, desarrolladora. La herramienta funciona en ese punto sin géneros, es como más enfocada hacia términos en inglés que no están tan enfocados en si es o no de un género o de otro, sino es más, no me sale la palabra ahora, pero es como más neutral, digamos. Entonces traten de siempre apostar a esos términos neutrales que les va a ayudar a tener más organicidad, o sea, aparecer antes en las búsquedas por el solo hecho de tener esa palabra mágica, por así decirlo. Estrategias para esto, yo lo que sugiero son 40 palabras, no inventen la rueda, chateen con AI, pidan palabras específicas, paquete de palabras de bases de datos, de tecnologías de front y de back, de desarrollo enfocadas en las tecnologías que ustedes tienen. Y le piden a la AI información en términos de palabras que debería estar considerando para un rol de developer senior, palabras que debería estar considerando para un rol de developer Java con entusiasmo en Machine Learning. Y te va a tirar
una serie de palabras que vamos a poder seguramente jugar y adaptar en base a las que queremos. Vamos a descubrir algunas que ni teníamos registro y decíamos, ah, mira, esto está bueno incluir. Y vamos a encontrar otras que quizás dan lo mismo. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar la decisión de, ¿es relevante que esta palabra sea parte de las 40 o puedo ir a un próximo nivel? Por ejemplo, trabajo en equipo. Y no es relevante, porque lo vamos a ver en la cancha, vamos a estar en la entrevista charlando y vamos a conocer más de acciones donde trabajaste en equipo, etcétera. Entonces no va a ser la palabra que va a definir tu próximo paso en el proceso de selección. Por tanto, no le den lugar o quizás fuerza a ese tipo de palabras. Denle fuerza a palabras que en algún punto van a poder presenciar el perfil y presentar el perfil y posicionarlo de una forma mucho más estratégica para la búsqueda que ustedes tienen. Se me pasó el slide, pero venimos hablando. Cerramos con esta idea de benchmark y ya abrimos a preguntas de nuevo. Sí, tengo dos Entonces, preguntas ahí, Isa, pero te las hago después cuando termines esta slide, si te parece. dale, así podemos cerrar este tema y ya quizás hay Dale, algo que voy a contestar ahora. dale. Dentro de lo que es la búsqueda y la creación de mi contenido, yo no puedo avanzar sin conocer cómo ya venden los que venden. Es decir, qué hacen la mayoría de los developers Java cuando crean contenido en la plataforma en la que yo quiero venderme o mostrarme. Y parte de esa experiencia se llama benchmark, que sería como la traducción de investigación de mercado, ¿sí? A veces lo que puedo hacer es targetear una empresa, decidir quiero trabajar en, no sé, la del loguito amarillo de e-commerce, quiero trabajar ahí, bueno, bárbaro, me fijo, todos los Java developers que trabajan ahí, qué cursos hicieron, qué webinars atendieron, qué tipo de tecnologías manejan, cómo se muestran en sus trabajos, en los proyectos que hicieron, a qué tipo de eventos asisten. Todo eso es información que me va a ayudar a mí a estar más cerca de ese público y por tanto también empezar a hablar como un mismo idioma, ¿no? Ah, mira, atienden a Nerdearla o atienden a este evento que es específico de, no sé, Java Nights, cualquier cosa estoy diciendo. Pero ayuda muchísimo a empezar a entender a dónde se mueve esa gente. Piensen que cuando nosotros estamos creando red y comunidad, no solo estamos sumando gente de recursos humanos que necesitamos que nos dé trabajo en algún punto y nosotros considerar propuestas. Por lo general, lo que hacemos es crear comunidad con los mismos developers, incluso los que trabajan en empresas como la que nos interesa, porque eso nos permite estar más cerca de ese contenido, estar más expuestos a contenido de esa empresa o a lo que hacen esas personas, aprender de eso en términos de competencia y de contenido, y también criticar un poco qué es lo que ya se viene haciendo con respecto a lo que yo quiero hacer para diferenciarme. No puedo diferenciarme si no tengo primero lo que ya hay en el mercado. Es decir, esa primera parte debería estar completa para yo ahí encontrar mi diferencial. Si no, voy a estar un pasito más abajo en términos de presentación de mi contenido y me va a costar más encontrar ese diferencial o posicionarlo cuando esté en ese proceso. Preguntas hasta acá. Bueno, acá preguntaba Patricia que tendríamos que agregar en el prompt que nuestro CV o LinkedIn puede llegar a pasar por un primer filtro de IA. No siempre va a poder leer tu perfil de LinkedIn, depende de la versión y el programa. A veces los programas gratuitos de AI no pueden acceder a ciertas redes o ciertas páginas. En LinkedIn el problema que tenemos es la- el acceso a los datos, ¿no? Es una gran base de datos LinkedIn. Y muchas veces la configuración del perfil no está pública. Por tanto, eso hace que la inteligencia artificial no pueda acceder a la información. Muchas veces lo que les va a hacer es contestarles, no puedo acceder, copiame y pegame el contenido que yo te lo analizo. Y van a estar ustedes trabajando para esa AI. However, sin embargo, en planes pagos, pero estamos hablando de planes de $100 por mes, que es una inversión altísima, que para mí no vale la pena, porque es un montón de inversión para el rédito que tiene hoy, que la AI se está empezando a desarrollar, todavía no es tan masiva en ese sentido. Con ese tipo de planes podemos programar bots o agentes que nos busquen trabajo para un criterio o una propuesta
específica, por ejemplo, todos los roles que se hayan dado esta semana para Java Developer en el territorio colombiano, que sean de Medellín y que tengan full time y que tengan frutas en la oficina, no sé, cualquier cosa. Y el bot va a generar loops de búsqueda, pero de nuevo, los planes de $20, los que por lo general están de acceso para la mayoría de los portales, no son tan inteligentes todavía. Me refui con lo de la AI, pero quería como bajarlo a terreno en términos de eso. Espero haber contestado la Y, a- pregunta. y aquí Dagmar dice, soy traductora de inglés, alemán Sí, y tengo mi perfil en inglés. Por lo general ok, uso palabras clave en inglés. Me imagino, no ok. es una pregunta, es como más una afirmación, quizás es entender un poco qué tal es tener el perfil Interesante. en inglés. Ahí la pregunta sería, ¿a quién le está hablando? Si le está hablando a mercado europeo, el tener el alemán va a ser como un diferencial súper interesante en un perfil de la TAM. No todos los perfiles de la TAM tienen el alemán, y creo que ahí hay un diferencial que podrías explotar muchísimo en las empresas multinacionales, sobre todo, o incluso en empresas que busquen freelos para proyectos donde el alemán sea interesante, sobre todo si quisieras trabajar con Europa. En proyectos de Estados Unidos, la TAM lo vas a ver menos estimulado, por tanto no va a ser tanto un diferencial, pero dentro de LinkedIn o LinkedIn podrías hacer un perfil en los dos idiomas o en los tres idiomas si quisieras para poder mostrar y targetear a diferentes tipos de perfiles. Pensá que en Europa los perfiles de la TAM son accesibles y son interesantes, pero Europa tiene su propio delivery center, que son los perfiles de Ucrania, Polonia, Bulgaria, todo ese cúmulo de países tienen una time zone mucho más amena que la de la TAM y a la vez roles competitivos técnicamente en cuanto a calidad y conocimiento y también costo. Entonces ahí la TAM pierde un poquito de relevancia. Tenés que encontrar cómo posicionar ese perfil con respecto a ese mercado y para adelante, pero el alemán de por sí es un diferencial. Claro, acá dice Bien, Dagmar que ese es su norte, Europa es su norte, así que creo que va bien encaminada. vas bien encaminada, exactamente. Bueno, seguimos. Estamos en tiempo de poder empezar a hacer a LinkedIn. Es una propuesta un poco rápida de que en todas las etapas podemos utilizar AI para jugar sobre nuestro contenido y tener charlas súper interesantes sobre cómo mejorar o cómo plantear diferente nuestro contenido. Estimulémoslo, ayudémonos para la auditoría, para empezar a pensar qué tipos de perfiles deberíamos estar viendo, cosas que conozca sobre la empresa, va a hacer search en la web y nos va a poder traer un montón de información. La realidad es que hay un montón de cosas que se pueden hacer hoy y no hay límites en ese sentido. En los planes gratuitos está el límite de que no tiene tanta funcionalidad más que ayudarme a crear contenido o en algún punto alguna imagen para un banner, pero la realidad es que no va a poder establecer agentes que trabajen en el backstage mientras yo estoy haciendo otra cosa, como si fuera un plan corporativo de programación. Pero creo que en breve vamos a poder hacer cosas muchísimo más interesantes en términos de lo que es el proceso de búsqueda de trabajo. Y algo que también está pasando en el mercado es que mucha gente está utilizando como si fuera un alter ego de AI para el proceso de entrevistas. Entonces no se asusten si están teniendo una entrevista y la entrevista es directamente con AI. O del otro lado, la persona que los entrevista les pide que se pongan tres dedos adelante de la cara, justamente porque quieren validar que quien esté con ellos es la persona real y no un bot, que muchas veces pasa. Los entrevistadores terminan entrevistando bots porque termina siendo real, pero la parte de las tres dedos todavía no la aprendieron. Así que eso es una muy buena táctica para poder descubrirlo. Bien, vamos a LinkedIn. ¿Sí o no? Vamos. Vamos. Bueno, acá lo que van a ver es mi perfil. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con la sesión de datos y no tengo problema en que lo veamos juntos. Si bien es una gran base de datos, no podemos utilizar los datos de otra persona, así que básicamente vamos a verlo con mi perfil. Yo lo que voy a hacer es un recorrido rápido sobre lo que es presencia de marca. Hay dos instancias acá. Lo vamos a hacer en algunos 15 minutos porque voy a mostrarles las bondades de cada una de las partes de la plataforma para que ustedes se ocupen de que esas partes tengan contenido relevante.
¿sí? Eso es presencia. Después vamos a hablar de posicionamiento, vamos a volver a la presentación. Esa presentación se les envía, así que ustedes la tienen. Así que quédense tranquilos con eso, ¿sí? Bien, en la parte inicial, yo en este momento tengo un panel que está asociado a lo que es un proceso de reconversión de carrera, ¿no? Repensarse, reescribir, argumentar. Es la imagen que yo quiero transmitir hoy en este proceso. Tengo una foto que es corporativa por decisión. Y básicamente mi bajada son los 4 grandes frentes en los cuales yo estoy hoy desarrollando acciones. Staffing, People and Culture, Employer Branding, Employability. Siguiendo con el ejemplo de Ana, quizás un banner donde ella está en búsqueda de trabajo, si ella quiere en algún punto transmitir algo que sea en algún punto más enfocado en el proceso de búsqueda, puede utilizar banners de gente trabajando, gente codeando, una mesa de trabajo vista desde arriba, todas estas cosas comunican, ¿no? Integran. En algún punto ayudan a transmitir una primera imagen sobre el proceso. Hay gente que va 3 pasos más adelante y decide ir directamente por algo personal, como por ejemplo un viaje o alguna ciudad del mundo. Estas son cosas que son decisiones propias. Lo que sí tienen que saber es que en un proceso de búsqueda, la imagen comunica. Entonces, la persona que entra acá, recuerden que en esta parte toma la primera decisión. Entonces, si ustedes quieren en el proceso de búsqueda que esa persona siga captada o vaya leyendo como una trazabilidad en el contenido, quizás les conviene que la imagen esté menos relacionada con ustedes y más relacionada con el futuro yo que quieren crear. Para lo que es imágenes, bueno, uso de AI, hay bancos de imágenes gratuitos que si no los tienen después se los puedo facilitar, pero básicamente nada que no se pueda desarrollar. Y todo lo que vamos a cambiar dentro de la plataforma lo vamos a hacer con las viromes. Tocamos la virome y tengo la oportunidad de hacer algo distinto y cambiar lo que yo quiero. Fíjense que por default la bajada o impulsor de marca va a ser el puesto que yo tengo en la empresa en la que tengo. Yo voy a entrar de nuevo, a la virome, lapicera, como quieran llamarlo, para hacer los ajustes que yo crea necesarios. Incluso en algunos planes voy a poder redactar con AI todas y cada una de las opciones que yo tengo dentro del extracto. La realidad es que si ustedes lo tienen bien trabajado, no necesitan reinventar la pólvora, simplemente con las conversaciones que ya tuvieron por fuera. Recuerden que cuando nosotros creamos marca y creamos contenido para la marca, lo hicimos en una hoja en blanco a propósito, no lo hicimos pensado para LinkedIn, porque hoy es LinkedIn, mañana es GitHub, mañana es su página web. Esto tiene que tener una trazabilidad en las plataformas que ustedes tengan de uso profesional, ¿sí? Entonces, si se abren un Instagram para mostrar los freelos que hacen como developers, Instagram tiene que tener la misma trazabilidad de contenido y mensaje que ustedes planifiquen para LinkedIn. Por tanto, la marca siempre se piensa agnóstica de plataforma y después se lleva a las plataformas y se traduce en base a lo que plataforma necesita. Bien, en información de contacto siempre fíjense que esté disponible en algún punto lo que es si tienen un GitHub, si tienen alguna web o algún repositorio para poder mostrar su trabajo. Recuerden que en el repositorio no van todos los proyectos, van los principales que ustedes quieran mostrar, que están orgullosas y que el código está ordenadito, que está perfecto, que no hay errores, que está lindo para mostrar. Bien, acerca de, va a ser prácticamente lo que vimos de extracto, ¿sí? Esa presentación, ese pitch elevator donde yo cuento quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, con el uso de palabras claves, con la introducción de mi perfil en términos de que sea estratégico. Son todas posiciones y ponderaciones personales lo que estoy presentando, me ha funcionado, por eso se los cuento. Pero creo que cuando uno va más al plano estratégico y no cuenta la historia de su vida en el extracto, convierte más. Me pasa que hay muchos perfiles que veo que los extractos son realmente muy grandes y tienen toda una cosa de reflexión. Es como, no es un lugar para ponerse a contar la historia de vida, es un lugar para ir con todo y al pie, con qué es lo que busco, hacia dónde voy y qué es lo que espero de este mercado que me vino a visitar. ¿Sí? Pero de nuevo, es un punto de vista, y como todos los puntos de vista, van a encontrar otros puntos de vista que digan lo contrario, y es natural que así sea. Todos coexistimos en el mismo mercado.
Fíjense acá lo que les quiero mostrar en experiencia. Yo tengo mi rol en la empresa multinacional, pero fíjense que si yo bajo, tengo mi rol en 25 skills. Lo que les quiero mostrar acá es que en algún punto, si yo voy a la Virome, me va a decir, Isa, este rol junto con este rol, tu frilo, coexiste en tiempo con este. ¿Querés hacer algún cambio? Entonces van a empezar a aparecer estas flechitas. Y yo digo, ¿sabes qué? La verdad que estaría bueno mostrar primero el frilo. Ir directamente con especialista de empleabilidad, que me vean primero ahí, porque ahí es donde estoy generando los clientes. Esto sobre todo para reconversión de carrera. Si ustedes pusieron algún proyecto en el cual trabajaron de enero a mayo en un cliente y desarrollaron una web, perfecto. Eso debería estar primero. Después, el puesto en el restaurante, siguiendo con la idea de la chica que trabajaba en todos los roles, que tenía eso para mostrar y decía, no, no debería mostrarlo. Ahí es donde ustedes pueden jugar con ese movimiento. Por lo general se los va a permitir hacer en términos de cosas que coexistan temporalmente, ¿sí? Después ya no, porque básicamente LinkedIn trabaja cronológicamente. Pero es una buena estrategia para poder desarrollar eso. ¿Cómo hice la página de mi proyecto? Fui a Para Negocios y en Para Negocios fui a crear una página empresa. De nuevo, Para Negocios al lado de mi fotito y puse crear una página empresa. Cuando pongo crear una página empresa, me dice ¿qué querés crear, Isa? Y acá básicamente voy a empresa. Y en empresa, fíjense que acá voy a tener la demo. Voy a poner, no sé, Isa Fortuna, y voy a poner que en algún punto el sitio web es siempre mi LinkedIn. Acá puedo poner, no sé, recursos humanos y puedo jugar con hacemos que la vida de las personas cambie. Perfecto, listo, ya tengo mi empresa, crear página. Una vez que creo página, yo voy a poder desde acá gestionar la empresa. Y en la empresa voy a poder asignarle, obviamente, un logo. O sea, yo puedo hoy verla como administrador o como miembro. Y esto me permite que mis proyectos Freelo tengan una entidad mucho más organizada, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando empiezo a trabajar para diferentes clientes, me empieza a quedar de enero a mayo hice esto. De junio a agosto hice esto. Y termina siendo un popurrí de cosas que el perfil no termina más y no permite capitalizar los tipos de proyectos, por ejemplo, lo que he trabajado en la industria de salud, lo que he trabajado en la industria de gastronomía, lo que he trabajado en la industria hotelera y los tipos de proyectos que hice. En e-commerce ayudé a este maxi kiosco a tener una web, a esta empresa a que venda sus productos de cerámica y a este emprendedor a vender pulseritas en internet. Bueno, perfecto, todos quedan englobados en un mismo lugar o vertical. ¿Dentro de quién? De algo más grande que son ustedes como freelancers. Esto se los traigo porque a veces tenemos las ganas de empezar a ser freelancers y no sabemos cómo, o no sabemos cómo empezar a capitalizar o mostrar ese contenido. Y por lo general, el contenido que está disponible está siempre pensado para trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, esa parte nos queda como sin atajar o sin pensar. ¿Fui bien o fui muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, chicas? Pongan manitas que sí, van bien, Isa. Que vamos bien, perfecto. Volviendo al perfil entonces, si internet nos acompaña, vamos para atrás. Ahí está. Dentro de lo que es experiencia, recuerden que nosotras veníamos hablando de nombre, bajada, luego tenemos en algún punto el acerca de palabras claves, palabras claves, palabras claves, y en la parte de experiencia también voy a capitalizar palabras claves. Si no tengo experiencia relevante para mostrar, ¿dónde es el próximo lugar donde voy a mostrar eso? En educación. Fíjense lo que yo hago. Primero que en educación tengo cursos. ¿Por qué? Porque yo soy más que mi título de grado y a la vez hay un montón de cursos que hice después de mi título de grado que me ayudaron a posicionarme diferente en el rol que estoy hoy. Entonces no va en el apartado de cursos de LinkedIn que queda allá lejos y hace tiempo, abajo de todo. Recuerden que si quiero comprar el jean de Levi's no llego al final de la página 1 y menos voy a la página 2. Entonces cuanto más tengo que scrollear en LinkedIn, lo más probable es que ese lead lo pierda, ¿sí? Entonces,
Cursos relevantes, por ejemplo, el que estoy haciendo en ADA, o cualquier otro que haya hecho que sea relevante específicamente acá. Y en ese curso tengo experiencia o lugar para poder mostrar de nuevo con palabras claves lo que trabajé, lo que desarrollé. Hice una plataforma web que conecta con una API a Facebook Facebook qué viejo, TikTok o Instagram con esta nueva herramienta y puedo elegir películas, no sé, cualquier cosa. Pero qué interesante es que ustedes puedan desarrollar también ese contenido. De nuevo, por repetición el algoritmo aprende. Fíjense que acá aparece el apartado de aptitudes. En este caso yo cargué orgánicamente 60, pero con las 40 que ustedes ya vengan trabajadas van a estar bien. Recuerden que el cúmulo de aptitudes tienen que ser que trafiquen, no poner comercio electrónico, poner e-commerce. Ir yendo por palabras que específicamente generen traqueo o movimiento dentro de lo que es la red. Las recomendaciones no me recomienda nadie, nadie me quiere poner nada, no se preocupen, los recruiters no van a leer eso, nadie los va a contratar porque en LinkedIn digan que ustedes son fantásticos. O sea, se va a buscar recomendaciones y referencias en empleadores anteriores o se les va a pedir a ustedes teléfonos o mails. Esto en realidad no va a ser representativo para el recruiter, así que no se angustien. Lo mismo si en las aptitudes no tienen validaciones. A mí me ha pasado que he tenido entrevistas con developers y después de la entrevista, donde no hablamos de Visual Basic, y miren de la tecnología que les estoy hablando, que delata un poco mi edad, no hablamos de Visual Basic y el developer salió y de golpe me llegó un pop-up que decía, fulanito ha validado Visual Basic. Y yo me reí, pero al mismo tiempo digo, wow, o sea, nada que ver. Que de nuevo sé hacer protectores de pantalla en Visual Basic, pero eso nada, eso habla de mi edad y allá lejos de hace tiempo. Pero qué interesante es esto, ¿no? A veces uno se angustia ves que en los perfiles de otras personas, porque todo es por comparación muchas veces, tienen un montón de validaciones y a vos nadie te valida Java, a vos nadie te valida, no sé, Python. No te preocupes. O sea, lo importante es que vos tengas declarada como presencia, después la organicidad viene propia y el recruiter no va a hacer nada con eso. ¿Sí? Esto es importante también desmitificarlo. Fíjense que recién acá llegué a cursos. La realidad es que no hay mucho contenido para poder subir, no hay mucha información, los cursos quedan allá lejos, reconocimiento tiempo. Fíjense dónde está idiomas, pero sí todo yo me ocupé de que los apartados estén completos. Entonces, hay cursos que quizás fueron menos relevantes o que de repente no me interesa mostrar tanto en el apartado de educación, pero me parece que es relevante. Les doy ejemplos de la vida. Gente que se certificó en ISO porque en el trabajo se necesitaba esa reglamentación. O gente que aprendió sobre algo colateral, no sé, prevención del fraude, ¿no? Que nos puede pasar. Estuvimos en un estudio contable y aprendimos sobre prevención del fraude. Bueno, bárbaro, quizás no va a estar en educación porque no lo queremos posicionar como más relevante, pero en la parte de cursos lo podemos incluir. Entonces, ahí es donde es interesante traerlo, ¿no? Y que esté dentro del apartado y que el apartado tenga algo, porque eso también genera que el perfil esté más completo y por tanto LinkedIn lo posicione mejor. Idiomas lo mismo. Si tienen solamente español, español, competencia bilingüe nativa, punto, pero lo completé. Y otra cosa que les quería decir, que me parece importante dentro de lo que es aptitudes, y se me fue, así que se los digo en un ratito cuando me acuerde. Ahora cuando me acuerde ya se los digo. Es propio de la edad. Hablamos de qué pasa, tengo 45 años, dónde me voy a poder insertar. La realidad es que hoy, si hay un mejor mercado para la reinserción o la inserción laboral, incluso teniendo 45 o 50 años y aprendiendo una tecnología nueva, es ahora, ¿no? El mercado está mucho más ávido de programas de empleabilidad, sobre todo para más 50. Hay como toda una movida y una concientización sobre el edadismo súper interesante, que años atrás, quizás 5 o 6 años atrás, no se pensaba o no se posicionaba. Hoy está en la agenda de las empresas. Está bien que hay un recorte presupuestario significativo, pero por fuera de eso, las empresas siguen empezando a pensar plazas para perfiles que tengan una diversidad etaria y no quedarse solamente con los perfiles que recién inician en su carrera, porque se empezaron a dar cuenta de que las generaciones anteriores, por así decirlo, tienen
otro mindset, otra forma de pensar las cosas, otra tolerancia a la frustración, otra forma de encarar la vida, que es propio de la generación y que muchas veces aporta una estabilidad o un proceso de seguimiento de las cosas diferente que quizás las generaciones más nuevas que switchean más o se aburren más rápido, todo por un tema de estímulo, ¿no? De cómo la generación se fue desarrollando propio de esa cultura. Las dos cosas están bien. El tema es, las empresas se dieron cuenta de que las generaciones anteriores tenían un valor que no habían considerado en los años anteriores y que ahora las empezaron a capitalizar más. Así que ahí hay una ventana súper interesante en términos de eso. Bien, antes de pasar a posicionamiento, porque tenemos 8 minutos para seguir, pero tengo más material. Igual el material que queda de posicionamiento lo van a recibir, quédense tranquilas porque lo tienen todo en la presentación. Les quiero mostrar algo que me parece que es interesante. Fíjense acá, URL y perfil público. Ustedes ya hicieron la tarea, entraron a LinkedIn, cargaron todos los apartados lo más posible, pensando en las palabras claves, en el público objetivo, ya charlaron con la IA, tiraron la información, etcétera. Ahora lo que tenemos que hacer es que esta información esté disponible. ¿Para quién? Para quien me busca. Entonces voy a ir a la Virome en URL y perfil público, ¿sí? Y dentro de URL y perfil público voy a acceder a esta pantalla que me permite tocar toda la visibilidad del perfil. Yo por default lo que hago es poner visibilidad pública del perfil, directamente lo pongo público y acá voy tocando lo que yo quiera no mostrar, ¿sí? En términos de, bueno, capaz en educación quiero mostrar los detalles o no los quiero mostrar. Quiero que no aparezca la experiencia pasada o quiero que aparezca. Quiero que no aparezcan los artículos, fíjense que ahí lo saqué. Y al toque me hace la demo de, bueno, Isa se va a aparecer así. Esto es lo que va a ver una persona que entre, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso también van a poder ver a qué accede para poder ir jugando también con qué información debería ser importante para el que lee. Y fíjense acá también que van a poder alterar la URL. Ojo con esto, porque como ustedes ya saben, cualquier URL que tocan, después se rompe cualquier link que ustedes tenían. Si en GitHub tenían cargado este link, si en un CV tenían cargado este link. Pero por lo general, LinkedIn lo que hace es poner nombre, guión, apellido, guión, números y letras. Infinito, para siempre. Entonces traten de limpiarlo, que les quede algo un poco más conciso. Y muchas veces algunas personas por SEO lo que hacen es agregar una palabra clave. Isa Fortuna Java, Isa Fortuna Python. No siempre es la receta de la pólvora, pero a veces ayuda por SEO. Así que ténganlo en cuenta, pueden ir por ahí, pueden no ir por ahí. Si ejecutan cambios en la URL, recuerden cambiarlo en todos los lugares que derivan tráfico a lo que es el perfil. Esto me parecía importante, me parecía relevante mostrárselos. Y si les parece, voy rapidín a lo que sería la presentación. O podemos trabajar en alguna pregunta o consulta que haya quedado sobre la herramienta y la utilización de la presencia en la herramienta. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay ninguna pregunta, pero si alguien tiene, anímese a abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. No por ahora. No hay. Bien. Entonces, ¿me van a confirmar que ven de nuevo la pantalla en grande? Sí, la vemos. Ah, acá Bien. hacen una pregunta. Isa consulta. ¿La URL cambia la última parte? Me imagino que Viste está, que la o última sea, parte tiene nombre, sí. guión, apellido y debería terminar ahí, en el mejor de los mundos. Hasta incluso puedo sacar los guiones, pero toda esa parte de números y letras que viene al final la pueden obviar. Eso es lo que yo les recomendaba. Les Sí. queda más limpio. Bien, acá es donde tenemos un problema y es que si trabajamos mucho con AI tendemos a sobrevender nuestro perfil, porque AI va a decir que somos fantásticos, que somos los mejores, que nadie lo va a hacer como nosotros. Entonces, tranca palanca, diríamos los argentinos, creemos contenido, pero que sea realista, ¿no? Que sea propio de qué podemos hoy y qué nos animamos a hacer mañana, qué tenemos ganas de aprender, hacia dónde vamos, pero sin necesidad de posicionar o sobredimensionar un contenido, porque eso termina siendo humo y termina generando es como una línea muy delgada entre lo que sería
un buen posicionamiento de perfil y lo que sería, por así decirlo, un impacto negativo en la marca. Volver de eso cuesta más. Entonces, es mejor que fallen por no contarlo del todo bien que por sobrecontarlo y que no termine siendo creíble. La falta de credibilidad es más difícil de revolver, ¿no? De volver hacia atrás. Bien, lo que nosotros vimos ya. Ahora, en el tiempo que nos queda, lo que vamos a hacer es jugar con el posicionamiento. Acá van a ver un par de tips dentro del posicionamiento, algunos de ellos ya los vimos, pero tienen que ver con cómo utilizar la herramienta a mi favor para que todo eso que ya cargué sea más relevante para quien me busca y que yo aparezca antes, ¿sí? La primera pregunta es, Isa, ¿tengo que pagarle a LinkedIn para poder ser relevante y tener mejor traqueo en las propuestas? La respuesta es no. Si ustedes tienen que seguir todos estos consejos y en algún punto los empiezan a implementar con la ayuda de AI también, es muy probable que lleguen a buenos resultados. LinkedIn, por su proceso de monetización y por cómo la herramienta funciona, va a buscar que siempre ustedes sientan que le falta 5 para el peso, decimos los argentinos. Es decir, que no están a la altura, que le falta un poquito más, que tienen 30% menos de visualizaciones que la semana anterior y está todo mal. No, chicos, está todo bien. Quédense tranquilos, funciona así. Así que ustedes tranquilas, sigan adelante, que van a ir por un buen camino. La herramienta lo que busca es monetizar. Bien, esto ya lo vimos, así que lo paso rápido. Acá les dejé un print de cómo cargar la insignia de Busco Trabajo o Open to Work, ¿sí? Y también cómo cargar en las pantallas los, en algún punto, ítems o lugares donde me gustaría trabajar en términos de roles, en términos de lugares físicos. Y esto también por cercanía, muchas veces LinkedIn imprime propuestas que sean dentro de la misma ciudad, dependiendo de lo que yo esté abierta a hacer. Fíjense también que ustedes pueden jugar con el tipo de jornada que buscan y muchas veces esa información está disponible para los técnicos de selección en la plataforma que usan, que es el Recruiter. Es una plataforma distinta a la que ustedes ven en LinkedIn, que tiene todo un maquillaje enfocado en cómo ustedes interactúan, a qué roles aplicaron, qué tipo de intereses tienen, etcétera, 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 y qué tan activos están también. Es importante estar activo en la herramienta. Más de 500 contactos, por lo general, yo suelo tener a todos los que fueron al colegio conmigo y, y los que hicieron el curso. Bárbaro, y muero ahí. Bueno, la realidad es que no va a traquear, no va a generar movimiento eso. La idea es que para iniciar empecemos con 500 contactos, después tengamos un objetivo de 1000 y después tengamos un objetivo de 5000. Y con eso vayamos haciendo gradualmente. Si nosotros le damos taca, 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 taca al agregar, lo que va a generar es que me bloquee la plataforma por fraude. Entonces la idea es que lo vayan haciendo gradualmente. Los van agregando, van sumando, los van agregando, los van sumando. ¿Cómo lo hacen? 50% tomadores de decisión en términos de recursos humanos o mandos medios. Mandos medios quiere decir tech lead, arquitecto, gerente técnico, VP de ingeniería. Personas que en algún punto tomen decisión que puedan estar cerca. O recruiter, jefe de recursos humanos, etc. 40% profesionales, lo que hablábamos del benchmark. Todos los Java developers que trabajen en la empresa del loguito amarillo. Todos los developers que trabajen en, no sé, la empresa del loguito rojo. Así van jugando en términos de voy a sumar a estos porque eso los accede a mejores propuestas de contenido. Recuerden que en el sector de empleos no están todos los trabajos, sino que hay un montón de lo que decimos la colectora o la vía alternativa para poder acceder al empleo. Y en el 10% va a estar lo no necesariamente relacionado. Mi compañero de la secundaria o de la prepa, gente que fui conociendo en otros lugares, que no necesariamente tiene que ver o hace lo mismo que yo quiero hacer, pero que está bueno tenerlo en la red porque nos likeamos contenido, nos ayudamos. Sumarse a grupos es súper importante. ¿Por qué? Porque en los grupos hay ofertas laborales. Recuerden que LinkedIn monetiza y necesita plata, dinero. Entonces, como necesita dinero, lo que va a hacer es pedirle plata a las empresas o dinero a las empresas para que publiquen sus ofertas. En los grupos son de acceso gratuito y las empresas suben un montón de búsquedas que no están en el sector de empleos.
porque no tienen plata, no tienen capacidad de cargar slots en LinkedIn para poder publicar cada una de sus búsquedas. Por eso, cuando van a empleos en LinkedIn, la mayoría de las empresas que van a encontrar son o startups, que claramente tienen un paquete de bienvenida en LinkedIn, o multinacionales, que tienen programas corporativos que compran slots a granel y que pueden utilizar a lo largo del año. En los grupos, yo lo que voy a hacer es ir a la variable de búsqueda, como ven acá, pongo la variable o motor de búsqueda, que en mi caso es Python, porque decidí que era Python, y en la barra de ¿qué querés buscar, Isa? ¿Querés buscar empleos, personas, actividades, publicaciones? Quiero buscar grupos. Y así voy a llegar a los grupos. Y en los grupos voy a intentar unirme en aquellos que tengan un tráfico interesante. Es decir, si veo que hay 23 miembros, no me voy a sumar a ese. Me voy a sumar a como este que tiene 3 millones de miembros. Y ahí exploro, veo el contenido, quizás aprendo algo, quizás tengo algún webinar gratuito, quizás tengo un evento, lo que sea. Pero esta es una gran estrategia para conseguir empleo. La palabra empleo como variable también ayuda. De hecho, hay empleo LATAM. Hola Haití es un grupo que se utiliza muchísimo para Argentina, oportunidades laborales en Haití, en Argentina. Perfiles Haití, búsquedas Haití. Pueden jugar con eso, con esos comandos, por así decirlo, y van a ver que la búsqueda que ejecuten va a traer tráfico de grupos interesantes en la cantidad de miembros y en el contenido también. Shopfluencers. Hay un montón de gente que se dedica a crear contenido sobre cómo ser mejor en la creación del contenido, en posicionamiento del equipo. Síganlos. No solo porque no siempre van a comprar el contenido de todos, pero esa gente la sigue mucha gente. Cada cosa que esas personas hacen, la likean y la comentan mucha gente, y eso les genera organicidad al perfil de ustedes. Entonces, si bien están ayudando al Shopfluencer, también se están ayudando a ustedes en la organicidad de su perfil. Entonces, tengan eso en cuenta, porque no solo el contenido va a ser relevante para ustedes en su proceso de búsqueda, sino también, chicas, en ese sentido, van a ustedes también crecer porque orgánicamente están más cerca de un montón de oportunidades. Compartir contenido. Cuando nosotras hablábamos de este webinar, una de las cosas que decíamos es, tengo que crear contenido como una pro, tengo que poder ser influencer para poder tener posicionamiento en mi perfil. La realidad es que no. Ustedes pueden compartir contenido de otros, pueden compartir un artículo que hizo otra persona, pueden en algún punto likear o comentar, siempre profesionalmente hablando, ¿no? No es Twitter esto, ex. Pero pueden comentar o articular contenido de otros y jugar con eso para generar tráfico en su red. Así que no se sientan cerrados a que ustedes tienen que crear contenido o generar algo de por sí, sino que cualquier contenido que ustedes vayan compartiendo, likeando, comentando, les va a generar movimiento y organicidad dentro del perfil. Fíjense que todo esto sucede después de haber hecho presencia. No hagan tiritos que después cuando salen no vuelven. Les doy un ejemplo rápido. No profesionalizaron su perfil, no trabajaron las palabras claves, no trabajaron la organicidad de su perfil en términos de presencia, lo que vimos antes. Comparten el contenido de una recruiter que tiene una búsqueda de Java, donde ustedes están interesados. Qué buena esta búsqueda, estoy reinteresada, quiero participar, lo que sea. La recruiter entra, no encuentra el perfil optimizado, ese tirito no vuelve. Entonces, por algo el contenido está presentado de esta manera. Presencia y luego contenido posicionado. Ahí es donde ustedes van a captar a esa audiencia, a ese público al que decidieron seguir. Bien, dentro de lo que es contenido, van a poder ver que el mercado, por lo general, likea, comenta y comparte contenido. Hay formas en las cuales LinkedIn les va dando créditos en base a lo que ustedes hagan. Obviamente una persona que likea y comenta te da mucha más organicidad que algo que solamente se likeó o que lo vio, se le imprimió y siguió adelante y nunca reaccionó. ¿Por qué les quiero decir esto? Yo puedo hacer un posteo hoy con algo re interesante porque escribí un artículo, lo vieron 30 personas. De esas 30 personas, una reaccionó. LinkedIn dice, ok, de esas 30 una, vamos a mostrárselo a 10 más. Si en 10 más ninguna reacciona, lo dejo de mostrar. Si en 10 más 5 reaccionan, ¡apa! Esto se volvió relevante de golpe, lo voy a abrir a 40. Porque siempre es así, lo muestra exponencialmente.
Entonces van a ver que les van a aparecer posteos de hace 2 semanas o de hace un mes con un montón de likes y comentarios, que es justamente por eso. Fue tan relevante ese contenido que lo sigue mostrando un mes después. O fue tan poco relevante en términos de las reacciones que lo dejó de mostrar. Y eso no quiere decir que soy una perdedora ni la creación del contenido. Quiere decir que la herramienta funciona así. Entonces, si no traquea, yo puedo reutilizar mi contenido de antes y volver a postearlo en dos meses. Breve recuerdo del contenido que ya subí. Esto es importante porque muchas veces nos frustramos con, ya pasaron 2 semanas y nadie lo likea, y en realidad nadie lo va a likear porque ya no lo muestra. Es decir, eso no está llegando a la audiencia. Bien, acá lo que les traje es básicamente dentro de los selectores, en algún punto, cómo puedo encontrar búsquedas. Yo agregué a una persona de recursos humanos, que esta en este caso es Isa. Uy, estamos 6 minutos pasados. ¿Nos podemos quedar un ratito más, Diana? Ya termino. Claro que Quiero ser sí, Isa, respetuosa, continúa. quiero ser respetuosa Eh, del tiempo de todos. Ahí nos pone el Entonces, dedito arriba. Igual también esta clase queda grabada y si alguno tiene que salir, pero quedémonos esos perfecto. minutitos ahí. Ya Fue súper terminamos. interesante. Dale. Aquí lo que les dejé es, en mi perfil, yo soy la selectora, ¿sí? Ustedes vieron que yo tengo una búsqueda de nuevo, Java. Bien, perfecto. Me siguen. Yo los acepto. Bárbaro, ya somos amigos, ¿sí? Una vez que me siguen, van a entrar a mi perfil y van a bajar hacia el sector de actividad. Y en el sector de actividad van a ir a publicaciones. Los selectores tenemos algo que es súper interesante. Primero, nuestras búsquedas orgánicas, es decir, las que no pagamos, van a estar ahí, en nuestras publicaciones. Por tanto, es muy probable que encuentren búsquedas ahí que no estén ni en el sector de empleo ni en los grupos. Dos, los electores nos ayudamos y nos hacemos bombo entre nosotros. Entonces van a encontrar en la actividad de ese recruiter un montón de likes y comentarios en búsquedas de otros recruiters. O sea que rápidamente van a llegar a búsquedas que de otra manera no hubieran llegado, solo por seguir al selector y chusmearle el perfil. Entonces, traten de tener una buena masa de selectores y traten de fijarse qué están compartiendo y cómo se están moviendo en las últimas semanas dentro del sector de actividad. Cuando puedan ver toda la actividad, mejor, porque van a poder ver las publicaciones de ese selector más todo lo que likee, comente o genere en relación a eso. Ahí les dejé cómo hacer y algunos ejemplos de publicaciones que les pueden llegar a ser relevantes, ¿sí? Ven que acá Isa se movió, compartió un webinar, compartió una encuesta de salarios que subió uno de nuestros influencers, Gonzi Pozo, un evento de Nerdearla, pero también compartió una búsqueda, ¿sí? Y Isa no tenía esa búsqueda, simplemente la compartió de otra recruiter. Bien, llegamos al final. Chicas, para mí es un honor haber estado acá. Acá tienen mis redes. 25 Skills es a pulmón, así que si me quieren seguir en Instagram, nos pueden seguir. Las espero en LinkedIn. Quiero verlas, quiero ver cómo trabajaron su LinkedIn, que me muestren lo que hicieron. Con tiempo no voy a estar revisando los mensajes todos los días porque no llego, pero claramente quiero estar ahí para ustedes, así que ha sido un honor para mí tener este espacio con ustedes. Y me agradezco mucho y estoy muy contenta de todo lo que han compartido en los mensajes y bueno, y las Sí, Isa. experiencias, porque todas crecen. Gracias, gracias porque todas las chicas estuvieron ahí como mandándote mensajitos, agradeciéndote. Por ahí te dejaron una pregunta al final que decía, Isa, ¿está bien chusmear los perfiles de los electores y también las actividades? Re. Sí, sí, está bien chusmear. LinkedIn es una red que está hecha para eso, para aprender en comunidad. Así que cuanto más la exploren, más oportunidades van a estar cerca de ustedes y van a aprender de ese mercado, ¿no? Recuerden esto, yo aprendo de quien ya hace donde yo quiero hacer. Entonces, eso me posiciona a mí en mi proceso de búsqueda. Bueno, espectacular. Así como te hacen muchos agradecimientos, si quieres leer ahí los mensajitos porque son muy lindos. Muchas gracias, Isa. Aprendimos un montón. Fue súper como concreto. Eres muy elocuente. Te agradecemos mucho este espacio. Ah, Camila quiere preguntar algo. ¿Puede ser? Tamila, Sí, ¿quieres? quería comentarlo brevemente. Yo estudio nada desde el 2023 y me parece muy valioso este encuentro porque estoy actualmente en búsqueda activa de trabajo, Ok, así que
me encontré justamente buscando, presentándome en distintas empresas, busqué justamente alinear mi perfil con el mercado y buscar también estrategias de posicionamiento. Esto que comentaba Isabel de sacarme el sombrero de programadora y ponerme el de vendedor, también yo vengo del área de ventas, de ser supervisora, Total. entonces lo pienso a largo plazo siempre, así como me manejo, aunque ahora me voy a dedicar a la programación. Mi pregunta va en realidad a aprovechar este espacio que Ada siempre tiene una perspectiva de género muy importante que quizá, por lo menos yo no he encontrado en todos los espacios de los que he participado, por eso elijo Ada para formarme. Me encontré en un momento, estaba investigando sobre una mentoría y bueno, decidí preguntarles si ellos, digo ellos porque era un grupo que eran todos varones, entonces como no encontraba ninguna colega, bueno, decidí preguntar si ellos, no me acuerdo cómo lo pregunté, pero bueno, si consideraban la brecha de género, no desde un lado de ir a pelear con eso, contrátenme porque soy mujer, por supuesto no iba por ese lado, sino de que a ver si estaban al tanto o qué me podían decir, porque estábamos hablando justamente de habilidades profesionales. Una de las habilidades que yo creo a la hora de ser vendedora la desarrollé obviamente con perspectiva de género, porque es el lugar que me toca a mí, así como cuando trabajaba en ventas hablaba con en general hombres también de otros rubros. Entonces les quería preguntar también a Diana, si me pueden dar o nos pueden dar algún consejo de cómo se encuentra también ahora el mercado actualmente para lograr alinearme. No sé si hay alguna habilidad que podamos desarrollar, que además de lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo de grupo, este tipo de habilidades como para prepararnos a entornos donde sé que tengo compañías con mucha experiencia, muchas veces por el momento, pero ya lo estamos cambiando, nos encontramos en equipos donde hay 20 hombres y nosotras somos las únicas en el equipo. Entonces, por supuesto, apunta a conservar una relación laboral, que es lo mínimo, no estoy pidiendo nada extraño, sino si por ahí nos pueden aconsejar ustedes que ya tienen experiencia en el rubro. Bueno, ¿cómo es encontrarse con esto a la hora del trabajo? Diana, si te parece, doy mi punto de vista y después me encantaría que te sumes. Desde mi experiencia, más que género, me he encontrado con culturas. Hay culturas en países donde la representación de la mujer está en otro lugar, no está enfocada en que la mujer tenga el mismo poder de decisión. De hecho, costó que en algunas empresas de ciertas culturas, quizás más cerradas o no tan evolucionadas en ese sentido, esas personas o esas mujeres estén en roles de liderazgo. Yo creo que si tu camino es inspirar dentro de tu rol a las empresas y a tus compañeros en lo que es una perspectiva de género y diversidad, porque obviamente no nos cerremos a la perspectiva de mujeres, ¿no? Es como que mujeres es un punto de hincapié, pero podría ser discapacidad, podría ser un montón de sectores, ¿no? Donde podemos ayudar a la empresa a abrir la cabeza en términos de eso. Creo que acá hay dos componentes. El primero es que las dos partes eligen y vos ahí tenés que tomar la decisión en las entrevistas que tuviste y en los acercamientos que tuviste con la cultura de esa empresa, con qué lectura haces hasta el momento. Y muchas veces te vas a encontrar en la pared con, me parece que este entorno no es el que yo quiero, que no van a, en algún punto, o no me siento representada, que no está ni bien ni mal, es parte de la experiencia de cada una, ¿sí? Quizás no te sentís identificada con la cultura de esa empresa, cultura organizacional, ¿sí? O también te puede pasar que vos como inspiradora de esta brecha quieras desarrollar programas y propuestas y cosas y que la empresa no tenga ese incentivo, quiera que vos trabajes de 9 a 18, que labures, codes y te vayas, ¿no? Entonces ahí vos también decidís cómo vos querés encarar tu proceso de desarrollo y a la vez qué tipo de empresas transan o en algún punto se acercan más a esta propuesta que vos querés desarrollar, porque esa es tu marca también. O sea, codear y desarrollarte con una perspectiva de género es parte de tu marca. Entonces creo que ahí es donde vos también seleccionás mejor los tipos de empresas que ya están en la movida, ¿no? Y que ya hicieron ese switch, versus las empresas que hoy quizás les cuesta o que todavía no pudieron por X razón. ¿Sí? Ese es mi punto de vista. Espero haberte contestado de mi lado. Cami, está muy interesante lo que tú preguntas y gracias por tu punto de vista, Isabel, porque es muy importante porque tú estás en el mercado, ¿no?
A mí me sorprende mucho porque los datos son escalofriantes en temas de brecha de género, pero muy pocas personas y lo reconocen, o la propia industria. Son datos que están más desde el lado de los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones sociales, que lo que hacen son mediciones de cuánta representatividad hay real de las mujeres en tecnología. También hay otras organizaciones que se dedican a ver cuántas personas en discapacidad y cuántas personas LGTBQ+, etcétera. Sí, el espectro es muy grande. Em, y es enorme. Yo me quedo muy impresionada cada que oigo las cifras que saca ONU Mujeres, por ejemplo, que es un lugar donde voy a ver ese tipo de datos, o las cifras que saca el Banco Interamericano de Desarrollo, y son asombrosas. Y esas cifras se muestran o se muestran más o se muestran menos dependiendo del tipo de gobierno que nos atraviese o el tipo, o sea, y no quiero entrar en temas políticas, pero creo que cada una de ustedes entiende el momento que estamos pasando en diferentes partes del país. O sea, entonces no es lo mismo hablar hoy en Argentina, que en Colombia, que en El Salvador, que en Nicaragua, que en Honduras, que Venezuela, de la brecha de género. Solamente hablar de brecha de género es muy difícil y hay muchos lugares donde los números no están tan visibles. Los números son muy impresionantes a nivel mundial, sobre todo en posiciones de liderazgo. O sea, se dice que solamente el 6% de los líderes en tecnología son mujeres, que solamente el 1% están trabajando con inteligencia artificial y machine learning. Y a mí aquí lo que me parece, más allá de todo lo que nos haga sentir esa sensación, porque a mí me hierve la sangre cada que oigo eso y por eso soy la directora de ADA y estoy tan comprometida con esta organización, más allá de eso, a mí lo que me parece que realmente es rico para las empresas, más allá de decir, contrátame por ser mujer o no por ser mujer o lo que pasa y entrar en esta dinámica es la importancia de la diversidad en la creación de la tecnología, la importancia para los mercados en que haya equipos diversos. Y eso ya se dieron cuenta muchas empresas y te voy a dar un gran ejemplo y es Google. Google tiene o sea, es muy impresionante lo que se ha hecho en diversidad. De hecho, yo estuve visitando en Google en San Francisco y me mostraron de lado todo lo que estaba pasando con la importancia que ellos le dieron a la diversidad y de empresas de tecnología a la diversidad. Te voy a poner un ejemplo. El Apple Watch, ¿no? Que era un reloj, que era uno de los productos de Apple, se volvió muy relevante en el mercado en el momento en que una mujer vino a desarrollar y a ser parte del equipo de desarrollo de ese reloj. ¿Por qué? Porque le puso funcionalidades que los hombres no lo habían pensado, porque sean malos, no, porque no son mujeres. Entonces Ujú, aprendió a tener un medidor del ciclo menstrual, aprendió a tener medidor, o sea, otras necesidades que para las mujeres era importante y se volvió un producto que tuvo mucha más relevancia y se empezó a vender más cuando el equipo se volvió un equipo más inclusivo y cuando se claro, pensaba de diferentes formas. Entonces, cuando los mercados se dan cuenta de eso, y créeme que ya se dan cuenta de eso y entienden que tener un equipo diverso es un equipo que es un equipo muy funcional y que eso va a generar además riqueza para sus propias empresas, lo va a hacer. Entonces, para mí el abordaje debería ser más de esa forma. Y yo he aprendido muchísimo desde este papel mío de feminismo y tecnología, a que no hay que hablar solamente de eso, sino de la importancia de que nosotras estemos ahí, de la importancia de que nosotras estemos ahí. Entonces, cuando tú vas y le preguntas a un desarrollador eso, de pronto le sembraste la semilla y va a decir, ay, sí, no hay más mujeres. Pero quizás no le está importando eso porque pues su objetivo es desarrollar y otros y otros intereses que tendrá como persona, ¿sí? Pero sembrar la semilla está bueno, contarles los datos también está bueno. Como decía Isa, yo estoy muy de acuerdo, también buscar empresas y lugares donde estemos seguras también está bueno, porque hay otro dato que es aún peor que la brecha y es el acoso a las mujeres en el mundo de la tecnología. Eso es otro dato y en Argentina es tremendo. Y no lo dice cualquier, o sea, lo dice Chicas en Tecnología, que es una organización que trabaja en informes reconocida. muy Ujú, reconocidos, y hace informes muy buenos en ese sentido y las propias empresas de tecnología han participado en este tipo de estudios y las mujeres, ¿sí? Digamos que denuncian que han sido, o no todas denuncian, pero identifican que han tenido o se han envuelto en un tema de discriminación por ser mujer en el mundo de la tecnología, ¿sí? ¿Se imaginan cómo fue hace 100 años haber sido médica?
haber sido una mujer médica, hace 100 años haber sido una mujer ingeniera. Estamos como pasando algo similar. Entonces es como también de fuerza de resistencia y de buscar a dónde ir. A mí me encantan las empresas que están comprometidas con la inclusión. Las empresas B, por ejemplo, ¿sí? Las empresas que tienen dentro de sus propios estatutos la inclusión y la diversidad. Entonces tú ya sabes que vas a ser tratada ahí con cierta inclusión, pero también no tenerle miedo a esto y tener esa posición, conocer cuáles son también los datos y hacernos valer por todo este conocimiento que tenemos y lo que yo como experiencia tengo en ADA es que las mujeres somos muy reconocidas en posiciones de liderazgo, cuando, por ejemplo, quizás no el liderazgo de la empresa, pero mujeres project manager, o sea, product manager, o sea, este tipo de roles, roles de comunicación, roles de cuidado del equipo, roles de colaboración, eso lo que para nosotras, sin generalizar obviamente, porque no todas somos iguales, pero nuestras skills van mucho más hacia la comunicación efectiva, hacia la colaboración, hacia el liderazgo, todo esto que podemos compartir por ser mujeres, que es muy interesante. Esta es una charla enorme, me encanta y me puedo quedar horas y no les quiero quitar demasiado tiempo, pero me pareció muy interesante tu pregunta, Cami, porque está bueno que también esto lo identifiquemos. Y de hecho, Isa, nosotros tenemos un curso en ADA que está pensado para reclutadores con perspectiva de género, porque muchas veces las propias mujeres Buenísimo. reclutadores o los propios reclutadores no saben cómo trabajar y priorizar también el tema de perspectiva de género y cómo vendérselos a las empresas como con este gran potencial. Hablando de esto que dice Diana, les compartí en el chat un libro que a mí me voló la cabeza de perspectiva de género en la industria de videojuegos. Y todo lo que las desarrolladoras se encontraron, la redactora es muy copado, tiene mucha investigación, tiene mucha información, pero me parece que si quieren encontrar también las principales dificultades que se han generado en la industria de videojuegos y el posicionamiento de la mujer y lo principal que tuvieron que afrontar las jugadoras y las desarrolladoras de videojuegos cuando querían mostrarse en términos de sus trabajos, de sus desarrollos y tener la misma relevancia, lo que les costaba estar en la mesa de decisión y hablan justamente de esto que cuenta Diana del acoso. Esto es algo que pasa en el mundo, o sea, no es algo que está sesgado a un territorio específico, una ciudad. Este libro creo que es súper interesante también como documentación, como prueba de que esto sucede en la industria. Eh, y nada, creo que es una industria que tiene mucho para aprender la de videojuegos en términos de desarrollo y diversidad de género. Se los dejo, se los regalo porque me parece que es espectacular. Espectacular, me lo voy a bajar ya mismo y me lo voy a quedar. Si quieren, lo bajo además y lo comparto después en el mail que le enviemos, porque seguramente el chat no queda ahí para el resto, ¿vale? Había Ahí otra está. pregunta, creo que Dagmar quería hacer una pregunta. ¿Puede ser? No, hola, no, más que nada quería agradecer y la consulta era como yo tengo 52 y como mencionaste que se abren oportunidades para este rango etario, quería saber hacia dónde podemos enfocarnos o qué tipo de empresas están abiertas a aceptarnos con esta edad, ¿no? A ofrecernos La realidad oportunidades. es que el mercado debería ser todo, punto. Hoy, las que más están invirtiendo en programas de empleabilidad diversa, en edadismo, o sea, diversidad etaria, combatiendo justamente el edadismo, son las empresas multinacionales. O sea, la mayoría de las empresas multinacionales o bien tienen en procesos de formación donde toman perfiles más 50 que se quieran formar en algo específico. De hecho, una de los programas más interesantes fue uno que desarrolló, no me acuerdo si era JP Morgan, era un banco que necesitaba coboleros y no conseguía porque la tecnología se había quedado obsoleta y la mayoría de las personas que tenían este conocimiento se estaban muriendo, entonces tuvieron que entrenar a un montón de gente para una tecnología muy vieja, pero que ellos todavía no habían logrado migrar a Enterprise con otras tecnologías más nuevas. Entonces hicieron programas de capacitación, hay programas de capacitación en QA. Yo creo que la mayoría de las empresas grandes, tipo Globant, Accenture, Mercado Libre, no por hacer propaganda, pero la mayoría de las empresas grandes suelen tener programas de formación que largan a lo largo del año, que creo que ahí tenemos dos cosas. La primera, el verdadero compromiso con la diversidad etaria, y la segunda,
tienen que hacer un clic en el checkbox de diversidad etaria en el KPI y eso está a nuestro favor en el mercado, así que lo podemos aprovechar. Después, desde adentro, vos ahí, Dagmar, vas a poder inspirar, esto que hablábamos con Cami, ¿no? Inspirar, dejar la semillita de lo importante, de lo desarrollo. Pero creo que entrar por los programas o academias es como la puerta de entrada. Despegar tiene uno de jóvenes de alto vuelo, que también tiene diversidad etaria, no solo se basa en perfiles que recién inician, Globan tiene camadas, Accenture tiene camadas, Mercado Libre tiene camadas. Se suelen llamar formato academia. ¿Por qué? Porque usan la base de un curso para tirarle contenido arriba y después ponerlos a codear y entrenar. Bueno, Genial, última muchas gracias. pregunta. Ah, perdón, Dagmar, perdón. No, no, gracias, muchas gracias. Genial todo. A ti. Bueno, Ali, última pregunta, Ali, nuestra profe de backend, de Python y de muchas otras cursadas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a Hola, todas. Ali. Excelente la charla, me encantó. Siempre de vez Gracias. en cuando me meto así en charlas así para ver cómo está la cuestión, el panorama actualmente. Bueno, yo tengo 53 años y bueno, soy recibida de ingeniera en el 2000. Ya tengo mis años de experiencia. He tenido la suerte de encontrar trabajo, he tenido la suerte de desenvolverme como también líder dentro de mi espacio de trabajo aquí en el sector de salud de Tucumán, del CIPROSA. Eh, bueno, un poco, yo sé, hoy, a ver, en mi época el tema de la diversidad era, si bien yo nunca lo vi como algo a qué me iba a enfrentar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo cursé en la facultad cursé con varones, ¿me entienden? O sea, yo tuve que rendir y ser la mujer que le supera a un varón y llegar a recibirme y tener un título. ¿Me entienden? Entonces ya desde ahí a mí eso me genera una valentía extra. O sea, ustedes así, o sea, si bien están en una cultura diferente, como dijo Isabel, y en un entorno realmente bastante difícil hoy en día, pero tómenlo mentalmente ustedes por ese lado, por el lado de que lo lograron, son esto que son, lo están teniendo estos conocimientos, están pudiendo ser y equiparar, igualar a un varón que también se recibió de esto. Entonces, en ese sentido, sean valientes, eso le quiero decir, ¿sí? Todo esto que dijo Isabel de tomar las herramientas de otro, ver, curiosear, aprender, todo eso es fundamental. Como puse por ahí en un comentario, si ya se van a poner, si se van a presentar en una empresa, vean todo lo que, como dijo Isabel, vean todo lo que es de esa empresa. Pónganse en la camiseta como que ya están adentro, ¿sí? O sea, todas esas cosas le va a dar valentía. Empápense de todo eso, interiorícense, ¿sí? Interiorícense. Entonces, nada, quería darle un poquito mi perspectiva y de cómo yo aún en día, con mis 53 años, sigo en esto, sigo peleando. Como cualquier mujer y como cualquier hombre, cometemos errores, por supuesto, pero bueno, nada de caer, no, hay que seguir adelante y olvídense de que si estudiaron hoy esto, mañana tienen que seguir estudiando otra cosa. Eso, descártenlo porque sí o sí lo tienen que hacer. O sea, ya la actualización es otra historia. Así que bueno, nada, podría seguir hablando, pero nada, muchísima fuerza para todas y nada, si ya están en este camino, sigan adelante, Gracias, Ali. con todo el éxito. Y Qué que se sale en divina. comunidad, Ali, ¿no? No se sale sola, se sale en Bueno, comunidad. sí, Así que sí, pero bueno, ahí hay un punto, porque hay mujeres que tienen esa perspectiva, pero hay otras que son competitivas y hay que tener ahí un poquito también de visualización y ver a dónde te metiste. Pero y eso ahí también, eso también quería aclarar, porque hay veces que te metes en un mundo de que todas son mujeres
Y, ¡ay Dios! O sea, por ahí como que hay que tener un cuidado. Pero eh, en ese caso, en ese sentido, lo que quiero decir, que no tan solo los hombres son competitivos, también hay mujeres competitivas. Así que en todo sentido tenemos que saber tener, como dijo Diana, hay que tener hay que ver a dónde nos metimos, ¿no? Y saber si esa cultura nos cae bien o no nos cae bien. Y cómo vamos a surfear en ese lugar, ¿no? Como si vamos a poder mantenernos en la tabla arriba o ¡pum! Caemos. Así- Bueno, son las 9:01, nos pasamos un montón del tiempo. Les agradezco muchísimo, Isabel, a ti, gracias por este tiempo para nuestra A comunidad, ustedes. nuestras mujeres. Estuvimos todo durante la charla, siempre 30 mujeres, pero había muchísimas más inscritas que estoy segura que el puente largo hizo que se les pasara el webinario, pero que les vamos a mandar a todas este video para que lo puedan ver, compártanlo, hagan que otras mujeres lo puedan tener y contacten a Isabel, ¿sí? Para lo que Las necesiten espero. y para exactamente, aprovechenlo. Bueno, chicas, que estén muy bien, feliz noche, gracias Isa, gracias todas, voy a parar Un la abrazo a grabación. todas. Gracias a ustedes, chicas. Que estén bien. Chao. Adiós.